Bueno, vamos a iniciar ya nuestra formación. Ya les voy a confirmar por el grupo que vamos a iniciar el día de hoy. Scan, aplicación. Hoy creo que hemos tenido problemas de internet algunas personas, entonces algunas personas están teniendo problemas de conexión. Ya creo que las personas que han dicho que tenían problemas ya están adentro, entonces les voy a contar porque en este grupo hay varias personas que son nuevas dentro de nuestras jornadas o nuestras modalidades de formación virtuales. Entonces, de pronto, esas personas quiero retroalimentarlas frente a cómo van a ser nuestras formaciones, qué es lo que hacemos, de qué manera lo hacemos, cómo lo desarrollamos. Las clases están dispuestas en ciertas jornadas que ya les contaré. Teóricamente, nuestras clases van a ser de 5:30 a 8 p.m. hora Colombia. No, como el día de hoy estamos iniciando con una clase introductoria, puesto que el grupo, como ustedes han visto, ha tenido muchos movimientos y seguramente va a haber un segundo filtro para esta clase. Ya la gran mayoría de personas pues están confirmadas, pero algunas no. Entonces, normalmente yo siempre hago, cuando inicio clases, una clase introductoria, por si el grupo se filtra de alguna manera, pues no perder tanta información. Igual hoy iniciamos con la parte de anatomía. Les cuento que nuestras clases son teórico-prácticas. El bloque más teórico va a ser hoy y parte de la clase del lunes. Luego las clases van a ser híbridas con cada una de las técnicas que estamos supuestos a ver dentro del curso. Entonces la idea es que yo voy a ir haciendo un juego de toda la parte de la terapia manual, toda la parte de la cinesiterapia. Yo les voy mostrando para que ustedes lo vean y que de esa manera pues ustedes logren em, ver o visualizar las técnicas. La idea es que el objetivo es que las personas, sobre todo aquellas que son nuevas, porque tengo acá varias personas que son repitentes en drenaje, que les fascina el drenaje y que yo creo que lo han hecho varias veces, independientemente de las técnicas, la idea es que ustedes ojalá puedan practicar a través de los modelos que les voy a explicar y la práctica los lleve de alguna manera a que puedan de pronto hacer videos, enviarlos y yo puedo valorar sus técnicas de terapia manual, de qué manera se pueden aplicar y cómo los vamos a realizar. Por el momento les cuento que entonces las personas que de pronto no están empapadas, todas las clases van a ser por Zoom. Todas las clases se van a estar pasando, tanto los links como las clases, a los grupos o a los chats. En el caso de las personas que están por parte de Fundavida, se van a pasar directamente a Fundavida y por las parte de las personas que están en mi grupo, están filtradas en un grupo que se llama Nueva Modalidad de Drenaje. Ya todas o la gran mayoría quedaron incluidas allí. Y de esta manera, pues ustedes van a poder ingresar a las clases. Entonces se pasa el link. El link normalmente se pasa 10 o 5 minutos antes de la clase. La clase queda grabada, normalmente la grabación se pasa máximo 24 horas o 2 días después. La clase es por Zoom, eso quiere decir que ustedes ingresan a la plataforma de Zoom cuando la clase ya está grabada y allí la pueden ver y adicionalmente en Zoom tienen un botón de descarga. Allí ustedes la pueden descargar, guardar en su laptop, guardar en algún punto que ustedes quieran. Las pueden guardar, les sugiero de pronto en un disco duro, en un drive o en algún sistema que ustedes quieran tener, pues para que puedan de alguna manera tener la información y si la quieren guardar, pues poderla guardar. Al finalizar las clases, yo más o menos 8 días después de finalizar las clases, borro todas las clases de Zoom y las subo a un Drive. En este Drive que será llegado por correo electrónico, ustedes podrán realizar una descarga por su correo electrónico. En Drive normalmente las dejo 2 meses más. Entonces, digamos que las clases, yo siempre les corro que se borran a los 8 días, pero nunca se borran a los 8 días. Las clases están en el Zoom mientras que el curso esté activo. Apenas se termine el curso, 8 días después, las clases se suben a Drive. Luego de que el Drive se queda allí 2 meses para que ustedes puedan tener las clases. Y el objetivo es que no pierdan la información. Entonces, ese es el desarrollo que nosotros tenemos. Acá en Zoom normalmente ustedes pueden levantar la mano, ustedes pueden hacer diferentes tipos pueden abrir el micrófono preferiblemente, que primero levanten la mano para ordenar un poco el grupo y que sea más fácil para nosotros poder
ubicarnos y que obviamente no nos dispersemos dentro de la información que todos queremos tomar. Entonces, sí les pido el favor que tengamos a mano de pronto el micrófono y de esa manera, ustedes, perdón, la manita en alto, y de esa manera ustedes puedan obtener la información que requieren, las preguntas que requieren. En el grupo que está formado de WhatsApp, ustedes, por favor, casos clínicos, preguntas puntuales. Las técnicas que vamos a ver no son específicas única y exclusivamente para posoperatorio, que era algo que me preguntaban. Yo tengo muchas alumnas que trabajan posparto, que trabajan diferentes tipos de técnicas en pacientes oncológicos o en pacientes ancianos, que también lo van a poder manejar con otras terapias que ustedes puedan realizar. Entonces, si cualquier duda o cualquier cosa, si no les abre el micrófono, si no pueden escribir, yo tengo todo el tiempo mi celular al lado y cualquier pregunta también la pueden generar por el chat. Me avisan que por favor la generaron y con mucho gusto lo voy a hacer. Perdón que voy a hacer un video de introducción. Entonces, pues bienvenidas. Esta es nuestra formación y esto es lo que pues vamos a trabajar el día de hoy. Les cuento con nuestro desarrollo del temario. Tengo un cambio de fecha, uno solo por el momento, y es la fecha del miércoles de la semana entrante. Yo tuve un problema y no puedo hacer clase ese día, pero hasta el momento nuestras fechas están 24 de mayo, 30 de mayo. Ay, perdón, que acá quedó mal, porque la fecha que debo borrar es la del 29, no es la de, está mala, perdón. Yo lo corrijo de una vez para que a las personas que se están conectando, que no se están conectando en vivo y que no me están extendiendo la información en vivo, entonces les quede claro las fechas que tenemos. Entonces estamos iniciando hoy, que es 24 de mayo. Nuestra siguiente fecha es fija, que es 27 de mayo, que fue como ustedes la recibieron en su chat. Y ya les corrijo las otras. Permítanme un momentito que tengo micrófono abierto acá y tengo a alguien que admitir. Entonces tenemos, perdón. Tenemos el 27 que teníamos, el 29 es cuando no vamos a tener clase, el 30 de mayo no tenemos clase porque tenemos es el 31, mil disculpas, perdón, ya lo borro de acá para que nos quede claro dentro de lo que teníamos en el chat. Entonces tenemos hasta el momento 27 de mayo, 31 de mayo, o sea, el lunes y viernes de la semana entrante, 4 de junio y 6 de junio, provisionalmente, que fue la fecha que coloqué adicional a la fecha que se está reponiendo. Para las personas que de pronto no conocen mi modalidad de formación, que son muchas que hay en este curso nuevas, normalmente yo no termino nunca un curso en la fecha estipada. ¿Por qué? Porque por preguntas, por cuestiones de tiempo, no porque no se hagan las clases se realizan, pero preguntas, cuestiones de tiempo, a veces ustedes tienen casos clínicos, los presentan y el tema se va dilatando un poco, a veces normalmente se pueden ir dos clases adicionales, es decir, que planeamos unas dos fechas adicionales a esas. Sin embargo, no puedo hacer esas variaciones sino a medida que vaya dando el curso de pues, los módulos que nosotros vamos a trabajar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos y pues eso es lo que de alguna manera nosotros esperamos desarrollar. El temario que ustedes recibieron, igual siempre hay preguntas que a veces no leen dentro del shot que se manda o dentro del flyer que se envía. A veces no leen, sino simplemente se quedan con el tema global. El objetivo acá es ver anatomía, drenaje, todas las bases del drenaje, de las dos o tres técnicas que les voy a explicar, que van a ser la técnica general de Boder por tracción, la técnica del doctor Godoy, y la técnica de más drenaje profundo en esa parte. Luego vamos a entrar a todo lo que es drenaje, que será ejercicio terapéutico aplicado al drenaje. Y luego hablaremos ya como de protocolos específicos combinados a la parte de inesteticismos y posoperatorio, principalmente como algunos tips o algunos adjuntos que ustedes podrían trabajar pues para obtener un mejor resultado. Dentro de, ¿por qué? Porque muchas de ustedes dicen, el drenaje linfático se puede usar en qué patologías, en muchas, pero pues obviamente que el enfoque que nosotros damos dentro de las formaciones es estético. Sin embargo, en este curso, como vamos a hablar de cines y drenaje, vamos a abordar algo de lo que también sería parte de paciente oncológico, que es una de las sugerencias que se dan y pues creo que con el crecimiento que tenemos de cáncer en el siglo XXI y en esta época,
sobre todo de cáncer mamario, que es para lo que más se utiliza el drenaje linfático, creo que es una herramienta accesoria que a algunas de ustedes les puede servir un montón o que va a ayudarles un montón. Entonces, ese va a ser nuestro desarrollo. Dentro de la parte de la terapia manual es lo que más les pido, que ustedes me hagan acompañamiento. Yo llevo haciendo cursos de drenaje linfático virtuales desde el año 2018. Este curso es totalmente diferente al que hice el 2018. ¿Por qué? Porque hay actualizaciones, hay cambios. Por ejemplo, les cuento cosas que han pasado durante todos estos años. Y es que cuando yo enseñé a hacer drenaje linfático, el drenaje linfático era imposible y de hecho muchos autores lo siguen reflejando así, de manejarse con guantes. ¿Por qué? Porque se dice no, no es lo mismo, no se coapta de la misma manera, no se realiza de la misma manera. Pero a raíz de la pandemia y a raíz de todo, inclusive el primer curso que yo hice con el doctor Godoy fue en el año 2019. Y en el 2019 él decía, mi drenaje no se puede hacer con guantes, es imposible que se haga con guantes, no se puede realizar. Y resulta que a raíz de la pandemia aceptó la realización con guantes, comenzamos a hacer una cantidad de variables y una cantidad de cosas en el drenaje. Entonces, cada año pues hay modificaciones, cada año existen nuevas técnicas y principalmente porque el sistema linfático se sigue descubriendo en día a día y obviamente que cada día no es que dejemos de hacer cosas que hacemos, no. Realmente las técnicas manuales no es que se hayan modificado tanto, lo que más se ha modificado son posturas, digamos, trayectos, longitudes, pero las maniobras siguen siendo exactamente las mismas. Algunas personas que creo que estaban en Estados Unidos también me han preguntado, porque de pronto no hablan muy bien español, y me han preguntado, creo que en el Zoom hay una herramienta con la cual ustedes pueden colocar subtítulos y de pronto los pueden colocar en inglés o los pueden colocar en español y es para ustedes más fácil ir leyendo simultáneamente mientras que estamos escuchando acá. Entonces, para iniciar nuestra anatomía, quiero que recordemos que nuestro cuerpo está ubicado por planos y que estos planos nos afectan dentro de todo un entorno. Entonces, para revisar anatomía, pues nosotros no solamente nos podemos dedicar al sistema linfático, sino prácticamente que tenemos que revisar diferentes tejidos de nuestro cuerpo y cómo interactúan ellos con el sistema linfático y de qué manera nos afectan la movilización de la linfa. Acá nosotros vemos una deviación de un abdomen, algunas de ustedes han visto esto en las clases de posoperatorios, y en las deviaciones de abdomen vemos cómo tenemos la piel, cómo tenemos el tejido graso, ya todas quisiéramos tener el tejido graso así, pero pues obviamente no, que sea así delgadito y deshidratado, pero no. Como ustedes ven, entre plano y plano hay telillas. Estas telillas son muy importantes para nuestro sistema linfático porque estas telillas son fascias. Y entre estas fases va a suceder cosas muy interesantes que nosotros vamos a hacer para el drenaje linfático, tanto en las técnicas antiguas como en las técnicas modernas que nosotros vamos a abordar. Entonces, por ejemplo, acá está la fascia de Camber, está la fascia de Scarpa en la pared abdominal y en estas fascias que ustedes están observando, en esas telillas que se están destapando, pues detrás de eso encontramos toda la pared muscular del abdomen, encontramos la musculatura de los oblicuos, debajo de los oblicuos encontramos los rectos, debajo de los rectos encontramos toda la parte visceral y toda la porción visceral pues que nosotros tenemos y toda la parte de la infraestructura interna que pues nosotros vamos a tener de parte debajo de esto. Nosotros encontramos toda nuestra pared visceral, que perdón que lo adelante, ahí encontramos la parte interna de la fascia muscular que se conecta con nuestra fascia del peritoneo que está en la parte interna, como de todas estas fascias son muy importantes porque a través de estas fascias va a circular el líquido intersticial, que es uno de los líquidos que nosotros vamos a trabajar para filtrar la linfa y poder llevar a un fin, a un movimiento linfático general. Aquí tenemos las vísceras, debajo de todas las vísceras encontramos primero el intestino delgado, debajo el intestino grueso. Esta partecita es muy importante porque algo que nosotros hacemos con drenaje linfático manual es estimulación visceral. Si ustedes ven, teóricamente el órgano que nosotros en algunas técnicas utilizamos como un vehículo de distensión abdominal para bajar la distensión abdominal es el intestino grueso, el colon. Y miren en qué pared se encuentra el colon. Si realmente por una maniobra manual, como una malaxación colónica o un masaje colónico, nosotros llegáramos al colon, pues es realmente muy complicado.
porque tendríamos que atravesar la piel, la grasa, todas las estructuras faciales, la pared muscular, el intestino grueso para poder llegar al intestino, perdón, el intestino delgado para poder llegar al intestino grueso. O sea que realmente nosotros estamos haciendo una irradiación nerviosa, que es otra cosa totalmente diferente a tocar un órgano directamente. Y creo que el sistema nervioso, tanto los sistemas externos como los huesos, los músculos, son muy influyentes dentro de lo que nosotros hacemos en un drenaje linfático manual, pues no, también lo es nuestro sistema nervioso y por eso a través de algunas maniobras nosotros podríamos estimular vísceras como el colon sin tocarlas porque realmente no las estamos tocando y están a años luz de la distancia que nosotros queremos aplicar o que nosotros queremos tener. Entonces, ¿qué pasa? Que al generar o al aplicar o al quitar todos los órganos que nosotros tenemos en la cavidad abdominal y llegando al fondo detrás de nuestra pared abdominal, pues encontramos la parte de los riñones, pues se encuentran en dos cavidades que tenemos en la parte posterior y ahí encontramos los grandes troncos linfáticos y los grandes troncos venosos. Entonces, todo esto que nosotros tenemos, pues se relaciona a cuatro tejidos de los cuales nosotros haremos énfasis en unos y en otros no. Esos cuatro tejidos que componen nuestro cuerpo, pues son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Cada tejido de nuestro cuerpo compete a cualquier tejido de estos. Sin embargo, yo me voy a focalizar en tres tejidos porque realmente el tejido epitelial no lo afectamos tanto desde la parte del drenaje, más el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso sí tienen que ver gran parte con este sistema linfático y con esto que vamos a mover. Dentro de esas bases anatómicas de estos tres tejidos que resalté, entonces nosotros vamos a tener lo que sería el sistema osteoarticular, el sistema muscular, el sistema nervioso y todo lo que tiene que ver con tejido conectivo y el sistema vascular. Todos estos tejidos, bien sea por condición de movimiento, bien sea por conducción del sistema nervioso, pues van a ser muy importantes dentro de lo que nosotros vamos a trabajar. Permítame que necesito abrir un programa y no me deja abrirlo mientras que tenga abierta la presentación. Entonces, todos estos tejidos pues van a ser fundamentales e importantes para nuestro abordaje clínico o nuestro abordaje terapéutico dentro de lo que nosotros vamos a trabajar. El primer sistema que nosotros tenemos, vamos a ir del frame hacia arriba, o sea, de la base de nuestro cuerpo, y pues la base de nuestro cuerpo son nuestros huesos. Dentro de estos huesos, perdón que ya ahora sí se abrió el programa, dentro de estos huesos que nosotros tenemos, pues tenemos huesos que están unidos unos entre otros. Dentro de las articulaciones de nuestro cuerpo, nosotros tenemos articulaciones que son sinoviales y tenemos articulaciones sólidas que pertenecen, por ejemplo, a la conjunción del mismo tejido conectivo que va a conectar entre hueso y hueso. ¿Qué sucede? Pues que las articulaciones son vitales como base de movimiento y esto lo explicaba yo en la clase anterior. Si nosotros tenemos claro que entre hueso y hueso hay movimiento y que entre hueso y hueso hay una articulación, en las articulaciones, bien sea porque existe tejido conectivo, bien sea porque existe una cavidad articular, van a haber excesos de líquido entre las articulaciones que normalmente se llaman líquidos sinoviales, o también vamos a tener puntos especiales, tales como son los discos intervertebrales, tales como son las bolsas sinoviales, los meniscos, etcétera, etcétera. Pero nuestras articulaciones tienen gran capacidad de reservar líquido y se comunican con el sistema linfático. De hecho, cuando existe edema linfático, pues nosotros vamos a tener dentro de ese edema una acumulación de líquido no solamente periférico, sino también a nivel intraarticular. En base a ese sistema óseo, pues nosotros analizamos diferentes articulaciones del cuerpo y de acuerdo a eso, pues nosotros normalmente trabajamos o hacemos o accedemos frente a esas articulaciones y frente a lo que está sucediendo con ese sistema articular. Como este modo de anatomía es muy pesado, voy a tratar de quitar mi cámara para poder hacer que sea mucho más móvil para ustedes. Si en algún momento me escuchan interrumpido, por favor, por el chat me cuentan. Entonces, nosotros tenemos un sistema articular y ese sistema óseo articular siempre lo vamos a hablar desde la parte axial. Cuando yo nombre axial, será el centro del cuerpo.
En la parte articular, dentro de lo que nosotros tenemos en esta estructura o en esta parte, nosotros vamos a encontrar toda la parte del tronco como tal, compuesto por vértebras, costillas y algunos huesos especiales que ya nosotros vamos a ver. Cada uno de ellos puede estar articulado de manera sinovial o puede estar articulado de manera fija, como tejido conectivo, como sucede con la parte de las costillas o como sucede con estas estructuras como tal que nosotros vamos a trabajar. Entonces, acá ya tenemos la bóveda ósea y dentro de la bóveda ósea diferentes estructuras supremamente importantes para nosotros y por eso les decía que inicio desde el frame. Tenemos la parte del cuello, que son todos estos discos que ustedes están viendo acá. Perdón, yo bajo esto. Perdón, saco esto de acá. Nosotros tenemos la bóveda ósea. Dentro de esa bóveda ósea nosotros vamos a tener lo que sería toda la estructura de todos los huesecillos de la columna vertebral que tienen articulaciones entre sí. Entonces, si ustedes ven, entre estos huesitos tenemos unos espacios y entre esos espacios nosotros tenemos los discos intervertebrales. Quiero que comprendan que en cada articulación nosotros vamos a tener una cadena ganglionar. Quiere decir que, por ejemplo, paralela a la columna, nosotros en cada huesecillo de la columna paralelo tendríamos microganglios, porque son muy pequeños, que van a ir articulados entre los huesos que nosotros tenemos allí y la pared muscular. Es decir, que los músculos multífidos que recubren la columna se articulan con unos ganglios que son los ganglios intervertebrales, que ya más adelante hablaré. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos una parte muy importante para nuestro sistema linfático, que es la cintura escapular, y tenemos este huesito que es la clavícula. Quiero que ubiquen perfectamente este hueso porque el hueso tiene algunos puntos importantes para resaltar y es que todo lo que esté por arriba de la clavícula se va a llamar supraclavicular y todo lo que esté por debajo de la clavícula se va a llamar infraarticular. Pero como la clavícula es una S, si nosotros la miramos de una vista superior, es una S, entonces en la parte superior se arma un vacío en la parte interna, que ya les voy a mostrar en qué parte sería, acá. Y en la parte inferior se arma un vacío en la parte externa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya ustedes les hable de supraarticular, perdón, supraclavicular, les estoy hablando del vacío que se forma por la parte superior interna, acá, supra, arriba. Y infraclavicular les estaré hablando del vacío que se forma por debajo del hueso en la parte externa. Entonces, esta clavícula es una guía muy importante porque tiene una conjunción súper vital con el sistema linfático y con el sistema vascular. Esta clavícula a su vez se articula con el esternón, como ya les voy a mostrar. Entonces, cuando ella se articula con el esternón, va formando lo que se llamaría la cintura escapular. El esternón es la base de todo lo que es mi sistema torácico. El esternón es la base de la reja costal, el esternón es la base de la clavícula y teóricamente entre las clavículas está iniciando toda mi parte frontal, que si yo colocara la parte visceral, pues yo acá tendría entre las clavículas debajo la parte de la tráquea, la parte del exófago, toda esta parte. Entonces el esternón es un hueso que se articula con las clavículas, genera algún movimiento articular y a su vez se articula con las costillas. Dentro de los ganglios que nosotros encontramos que no son importantes, pero que existen como sistemas de recolección, están los intercostales, que se juntan a la porción external y se hablan intercostales externales o interesternocostales, que van a estar siempre, recuerden que donde existe una articulación y aunque esa articulación es fija, ahí van a existir ganglios, son muy importantes para nosotros, no, ellos se mueven solitos. ¿Por qué? Porque no hay paciente que no respire y esos músculos que son respiratorios, vamos a tener músculos que son intercostales, que van a estar entre estos espacios y cuando nosotros respiramos, nuestra reja torácica se cierra y se abre y fácilmente se van a poder mover, o sea que son áreas que nosotros linfáticamente no necesitamos estimular y que más adelante nosotros aplicaremos. Tenemos una parte súper importante, todo esto es el esqueleto axial. Cuando yo les hablo a ustedes del esqueleto axial, me estoy refiriendo a toda la parte central de mi tronco, me estoy refiriendo
al tórax, al abdomen y a la pelvis, es decir, toda la parte central de donde sale mi cuello y cabeza, de donde salen mis brazos, antebrazos y de donde salen mis muslos, mis piernas y mis pies. La parte inferior es súper importante para nuestro sistema linfático. ¿Por qué? Porque dentro de este espacio que ustedes ven acá, pues hay un vacío. Hacia la parte superior, ese vacío con qué va a conectar. Pues más adelante, cuando hablemos de la parte muscular, pues yo acá tendré un gran divisor que es el diafragma. De aquí para arriba yo voy a tener pulmones y corazón. Y de acá hacia abajo, pues voy a tener estómago, hígado, riñones y todas las vísceras femeninas y masculinas que van a ir dentro de esta cavidad pélvica. Dentro de esa cavidad pélvica o entre esa unidad pélvica, nosotros tenemos varias partes dentro de los huesos que quiero resaltar. Si ustedes ven, acá hay un pequeño hoyuelo que se llama el agujero obturador, que se forma entre los tres huesos que nosotros tenemos que componen la pelvis junto al sacro. Es decir, que nosotros tenemos acá tres unidades óseas, una parte que voy a señalar acá que sería el pubis, pero borre la otra flecha para que me puedan entender. Ustedes tendrían acá el pubis, ustedes tendrían acá el isquion, que está acá, y tendrían acá la cresta ilíaca. Y entre la cresta ilíaca, el pubis y el isquion se arma un hoyuelo, que es este hoyuelo que está acá. Para nosotros ese hoyuelo es vital dentro del sistema venolinfático y arterial, porque algunos troncos linfáticos, que sobre todo son los superficiales, van a venir de los miembros inferiores, van a pasar por este hoyuelo y algunos van a subir y van a pasar por encima del hueso, se van a pegar al hueso y van a ir hacia atrás. Esa parte anatómicamente es supremamente importante y esto justifica de por qué las mujeres tenemos a hacer más linfedema en miembros inferiores que en los hombres. Independientemente que la producción de estrógenos hace que retengamos mayor cantidad de líquido, también obedece a que las crestas ilíacas de las mujeres son totalmente abiertas y eso hace que este espacio sea un poco más cerrado porque los músculos comprimen más. Las de los hombres son totalmente rectas, los músculos no comprimen y hacen que los líquidos se muevan adecuadamente. Por eso les digo que necesito iniciar desde el frame, que es el sistema óseo, para poder comprender que muchas cosas van a depender del hueso. Si mi paciente me llega a mí con un linfedema de miembros inferiores que no es por una enfermedad, sino simplemente por un proceso postural y que ese linfedema le ha acarreado como consecuencia de pronto una celulitis, o mi paciente tiene un lipedema que es muy común en las mujeres, pues tenemos varias razones, entre ellas una serían los factores hormonales y otro que sus crestas ilíacas son demasiado anchas. De acá nosotros tenemos una conjunción articular a nivel óseo que estaría articulando el hombro, que es inicia desde la escápula en esta parte, si yo giro esta parte del hueso, pues esto pertenece a la escápula, esa partecita que nosotros tenemos allí, y justo en esta partecita que selecciono allí es lo que se va a articular con mi miembro superior. Entonces, ¿qué articulaciones encuentro acá? Columna vertebral tiene articulaciones, hombro tiene articulaciones, reja costal tiene articulaciones, pelvis tiene la articulación de la cadera. Ya encuentro grandes articulaciones relacionadas a lo que sería el movimiento, que es lo que realmente me interesa mucho que ustedes comprendan, y respecto a todo lo que tiene que ver con el engranaje articular. Si nosotros vamos a miembros inferiores, pues sería lo que conectaría con esa pelvis. En miembros inferiores, pues inicio desde la cavidad pélvica, tengo una gran articulación que es la cadera, mi siguiente gran articulación es la rodilla, y mi última articulación de esta parte, pues es la parte del cuello de pie, y de ahí seguiría la parte de los dedos o los artejos en miembros inferiores. Entonces, aquí les quiero mostrar qué es lo que sucede y por qué ustedes tienen que focalizarse en ciertas partes y en otras partes no. De acá nosotros tendríamos ya articulada la parte del hueso del fémur con la cadera, que con quién se articula con la cavidad pelvis, isquion, ilíaco, que realmente acá termina siendo el ilíaco, o se articula con lo que sería la cintura pélvica. Como ustedes ven, en todo el recorrido del fémur no existe una sola articulación. Luego, como no existe una sola articulación, es imposible que yo encuentre acá alguna cadena ganglionar. Mi última cadena ganglionar va a estar relacionada acá por el movimiento de la cadera, que serán los inguinales profundos. De allí yo tendré la rodilla, que es la siguiente articulación importante de esta parte,
y la rodilla en la parte frontal, la rótula no le deja tener ninguna cadena ganglionar. Luego la rodilla tendrá que verse por detrás y lateral para encontrar las dos cadenas ganglionares más importantes, que serán la poplite interna, súper importante, la poplite externa, no tan importante, porque hay porque hay ganglios allí, porque hay movimiento articular. Acá encontramos un espacio que también es interarticular entre la tibia y el peroné, y ya luego nuestra siguiente articulación importante estaría relacionada a lo que ya nosotros llamamos tobillo o cuello de pie, que estaríamos hablando de lo que serían las articulaciones de las terminaciones de la tibia y la parte del peroné, que se van a articular con los huesos del pie y que sería mi última articulación. Entonces, ¿cuántas articulaciones importantes encontramos en miembros inferiores? Tendríamos cadera, tendríamos rodilla y tendríamos cuello de pie. ¿Por qué no tenemos en cuenta tibia y peroné? Porque realmente los movimientos entre tibia y peroné son muy leves y se harían en los movimientos de versión e inversión que más adelante les voy a mostrar. Ya de allí nosotros teníamos los malevolares, que son los que me van a permitir subir y bajar el cuello de pie, que serían la parte del malévolo interno y el malévolo externo. Entonces definimos cadera, rodilla y cuello de pie como grandes articulaciones y estos serían mis componentes óseos, que sería fémur, tibia, peroné y ya los huesos del pie que tendrían el componente hacia la pierna. De aquí nosotros tenemos la parte de nuestros brazos y la parte de miembros inferiores que se articularían con la parte del hombro, como ya les mostraba en la parte del tronco axial, que es la parte central. Nosotros tendríamos la articulación de la escápula o del omóplato con el húmero, que me forman la gran articulación del hombro. Si ustedes ven, y anatómicamente tengo acá fisioterapeutas o tengo personas bastante estudiadas en anatomía, pues también tengo personas que no conocen tanta la anatomía. Si ven la cavidad del fémur y la cavidad de el húmero, pues son cavidades muy clonadas, son cavidades glenoideas, esféricas, que generan un movimiento muy completo porque giran completamente. Y ese es el error que muchas veces tienden a cometer con muñeca. Entonces tenemos una gran articulación, que será la articulación del hombro. Tengo la articulación del codo, que va a tener epicondilios tanto en la parte externa como en la parte interna. Voy a tener radio cubital y voy a tener la articulación de muñeca. Entonces tengo hombro, tengo codo, tengo muñeca y tengo radio cubital. En el caso del brazo sí tomo consideración radio cubital porque el movimiento es bastante móvil y los huesos se montan uno sobre el otro y estos ganglios podrían ser estimulados por movimiento, tal como son los movimientos de pronación y los movimientos de supinación. En la parte de lo que ya nosotros consideramos enfocado hacia cabeza y cuello, pues en cabeza y cuello ya lo que nosotros tenemos es enfocado a toda la parte de lo que sería la parte cervical y obviamente que acá nosotros volvemos a encontrar una articulación importante que sería la articulación temporomandibular, que sería otra articulación. No quiere decir que mi cabeza tenga más articulaciones, pero el resto de las articulaciones son articulaciones inmóviles. Y realmente las articulaciones más fuertes para la movilización linfática van a ser linealmente de esta manera. Si la articulación se mueve demasiado, es fuerte para movimiento linfático. Si mi articulación se mueve poco, es decir, tiene pocos movimientos, como serían las articulaciones del cráneo, que son articulaciones sinartrósicas, que son articulaciones sin movimiento, pues realmente yo no voy a tener mayor capacidad de movilización linfática. Entonces, la única articulación grande que nos queda acá es esta, que sería la articulación temporomandibular, que sería lo que existe entre la parte del hueso temporal y la mandíbula, donde permitimos la apertura y cierre de la boca. El resto de articulaciones, como ustedes ven acá en el cráneo, existen una serie de estructuras, son articulaciones sinartrósicas, es decir, articulaciones sin movimiento, y al ser articulaciones sin movimiento, pues nosotros no tendríamos mayor movilización ni venosa ni linfática por parte de estas articulaciones. Es decir, que a mayor movimiento articular, mayor capacidad de que esa articulación sea la responsable de gran movilización linfática. A menor movimiento articular, definitivamente es imposible que esa articulación tenga una gran movilización linfática. Por eso, desde la clase que hicimos introductora o la clase de live, yo les decía, las dos articulaciones, perdón, las tres articulaciones matrices de mi cuerpo son cuello, que sería toda la parte vertebral de cuello, eh, hombro, que tendría la parte axilar, y cadera, que tendría la parte inguinal.
Las otras articulaciones son importantes, pero terminan siendo secundarias. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Hasta ahí me han comprendido? ¿Hasta ahí me escuchan? Perfecto. Entonces, dentro de todas las cadenas articulares tendríamos cuello, cintura escapulohumeral, hombro, muñeca, esternotorácica, como les mostré, costal, intervertebral, cintura pélvica, cadera, rodilla y tobillo, que serían las grandes articulaciones del cuerpo, y los movimientos pues los vamos a analizar ya más adelante para poderles explicar respecto a la biomecánica cómo vamos a trabajar. Acá nosotros tenemos los músculos, muchas de ustedes pueden haber estado en la muestra de Bodies y es súper interesante porque en Bodies colocan los cuerpos en movimiento y en una fotografía como esta nos muestran todos los planos de movimiento intermusculares o que existen entre las paredes musculares desde arriba o hacia abajo. Quiero aclarar que los movimientos musculares, a través no solamente de ellos, sino a través de la unión músculo-tejido conectivo, porque obviamente estaremos hablando de tejido muscular junto a tejido conectivo, es lo que hace que el sistema musculoesquelético funcione en pro de la movilización linfática y es mucho de lo que nosotros vamos a utilizar dentro de los sistemas autónomos de movilización de linfa. Dentro de los músculos, nosotros tenemos dos tipos de, digamos que hay muchas clasificaciones musculares. Obviamente que nosotros, la gran mayoría de ustedes se pueden saber todos los músculos del cuerpo, pero acá quiero verlos desde otra perspectiva. Existen algo que se llaman músculos tónicos y existe algo que se llama músculos fásicos. Los músculos tónicos son aquellos músculos que normalmente tienen un tono elevado, que la función principal de estos músculos es dar a nuestro cuerpo estabilidad de tono, bien sea para la fase estática o para la fase dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros trabajamos estos músculos o estos músculos han sido diseñados específicamente para qué? Han sido diseñados específicamente para poder mantener una postura o poder iniciar un movimiento sin que mi cuerpo tenga que estabilizarse de manera general. ¿A qué me refiero? Primero, para poder comprender esto, tendría que comprender qué es el tono muscular. El tono muscular es el estado de semicontracción que tienen los músculos de mi cuerpo para no iniciar una postura de manera totalmente pasiva. Pero resulta que nosotros tenemos unos músculos que se llaman tónicos y estos músculos mantienen un estado de semicontracción un poquito más alta que el resto de los músculos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no tuviéramos tono, pues seríamos como una marioneta y en cada contracción tendríamos que ajustar todos los músculos, pero resulta que nosotros tenemos unos músculos que se llaman tónicos y estos músculos mantienen un estado de semicontracción permanente. Para todos los músculos de mi cuerpo mantienen esa contracción semipermanente, pero esta la mantienen un poco más. Y pues como lo que necesitan mantener estable son las articulaciones, ojo a lo que voy a decir, las articulaciones, normalmente estos músculos van a estar muy cercanos de las articulaciones, estabilizando para que las articulaciones mantengan la postura. Es decir, que ellos comprimen mis partes articulares para que las articulaciones se mantengan un poco semirrígidas y yo pueda mantener una postura como si fuera un muñequito o una marioneta que se está ajustando dentro de todo un esquema general. Todo esto pasa y entonces es muy importante porque ese tono muscular afecta la respuesta de las articulaciones y afecta la respuesta de lo que haya en relación de esas articulaciones. Y pues nosotros ya comprendimos que lo que hay en relación a esas articulaciones también en mi sistema arteriovenoso linfático y específicamente se podría afectar muchísimo el sistema venoso linfático. Tenemos unos músculos que son fásicos, que son los que utilizamos preferentemente para movernos. Son más conocidos porque trabajan más, dado que su función de movimiento permite tener fibras musculares mucho más rápidas en respuesta y normalmente suelen tener inserciones lejanas. Eso quiere decir que suelen ir a inserciones muy largas para poder generar movimientos rápidos y para poder generar todo lo que es el movimiento corporal del cuerpo macro o grande o de manera general. Acá tenemos algunas descripciones de los músculos tónicos y los músculos fásicos. Los músculos tónicos, recuerden que son los que son un poco más rígidos y nos van a permitir mantener un poco la postura general y que me van a permitir de alguna manera fijar mi sistema articular.
quiero que por favor tengan presente todos los músculos tónicos y hay un músculo que aparece como fásico, tiene una acción dual, puede comportarse como fásico o puede comportarse como tónico. Dentro de los músculos tónicos que nos ayudan a mantener la bipedestación y la postura, y que en algunas literaturas también se llaman músculos antigravitatorios porque nos ayudan a vencer la gravedad para poder estar en dos pies. Tenemos el psoas ilíaco, que es un flexor de cadera que me fijaría la cadera, que ya ahorita les voy a mostrar en la parte muscular. Tendría los aductores, acá los voy a ir señalando con una flechita verde para que los vayan ubicando. Entonces, acá en esta imagen no puedo ver el psoas ilíaco porque el psoas ilíaco estaría acá por detrás del recto abdominal y el transverso y de los oblicuos, estaría por detrás, pero estaría allí. Acá tenemos los aductores, por acá tendría el sartorio, que sería un músculo que está más o menos por acá. De acá tenemos el pectíneo, que más o menos estaría por acá. Tenemos los isquiotibiales, que estarían por acá. Tenemos el recto anterior del fémur, que estaría por acá. Tenemos el cuadrado lumbar, que estaría por acá. Tendremos el tensor de la fascia lata, que estaría por la parte externa. Tenemos el tríceps sural, que estaría más o menos por acá. Tendríamos la parte del dorsal ancho, que estaría más o menos por acá. Tendríamos los pectorales, que están por acá. Tendríamos los gemelos y el sóleo, que estarían más o menos por acá. Más la parte de más del sóleo, inclusive que los gemelos. Adicionalmente a eso, nosotros tenemos un músculo que también es tónico, que está por dentro de la pared abdominal, que es el transverso del abdomen. Un músculo híbrido que puede tener comportamientos tónicos o comportamientos fásicos es el glúteo. Y adicionalmente tenemos unos músculos que se llaman los multífidos, que están acá paralelos a la columna vertebral, que también tienden a ser tónicos. O coincidencia, casualidad o como lo quieran llamar. Dentro de los otros músculos que nosotros tenemos que también tienden a ser tónicos, también falta nombrar el bíceps, que también sería tónico dentro de esa parte y que fijaría mi brazo a digamos que mi hombro de alguna manera con el codo. Todos me van a fijar para que mi cuerpo permanezca en una parte estable articular. Entonces quiero que se imaginen que todos estos músculos, imagínense que este es mi muslo y este es mi fémur y este es mi tibia y mi peroné. Entonces los músculos que están tónicos mantienen la rodilla tensa, entonces la mantienen los isquiotibiales por detrás, el recto del fémur por delante. Y acá en esa tensión que realizan van a generar presión sobre las bombas linfáticas de los popliteos. En esa parte, en la parte del brazo tengo el bíceps, tengo el pectoral que va muy para la parte axilar, mantienen el brazo rígido contra el cuerpo. Tengo la parte del bíceps con la parte de mi codo. Es decir, que estos músculos cuando tienen que hacer un mayor proceso de tensión o cuando se mantienen en un trabajo constante, van a impedir que mis ganglios se muevan de una manera asertiva. ¿Y por qué van a impedir que se muevan de una manera asertiva? Porque obviamente estos músculos que nosotros vemos allí, pues resulta que van a generar una estabilidad tal que van a comprimir mi sistema y al comprimir mi sistema, pues difícilmente el resto de líquidos o el resto de lo que yo quiera mover se va a poder mover rápido. No quiere decir que esté mal que estos músculos tengan ese tipo de contracción. El problema que nosotros tenemos podrían ser las alteraciones posturales que un individuo puede producir y con estas alteraciones posturales, pues todo lo que puede pasar. Entonces, dentro de los músculos más importantes que nosotros tenemos, de los cuales ya nombré estos desde una perspectiva diferente de lo que serían músculos tónicos y músculos fásicos, entonces, los músculos tónicos que nosotros tenemos estarían siendo acá, por eso saqué, porque en la otra imagen no los puedo ver. Miren dónde está el psoas y el psoas está redondeando todo el hueso de la cadera, está redondeando toda esta parte y mantiene mi cadera fija o cerrada para que no se abra y no pierda acción muscular. Entonces la tensión de este músculo mantiene mi cadera muy cerrada, pero si nosotros analizamos por acá junto a otro músculo que lo articula dentro de los músculos tónicos, tendríamos los aductores de cadera. Tenemos otros planos musculares importantes acá y dentro de esos planos musculares importantes encontramos este músculo que es el transverso del abdomen. Ese músculo también es un músculo tónico, es decir, que también es un músculo que teóricamente mantiene un tono elevado para mantener mi tronco rígido y se une a los músculos posteriores
de mi tronco que estarían acá en la pared posterior, que están paralelos a la columna vertebral y que los cierra, que serían estos multífidos. Estos músculos posteriores permanecen en una gran tensión para poder generar que toda mi columna vertebral se encuentre totalmente erecta al cuadrado lumbar que estaría encima de esa pared muscular y a todos los músculos tensores de mi espalda. Realmente todos los músculos de la espalda se consideran antigravitatorios porque mantienen mi espalda totalmente recta. Entonces recuerden que desde acá lo estamos viendo con una perspectiva totalmente diferente anatómica y estoy hablando de músculos tónicos. Estos músculos van a tener una contracción muy por encima del resto de los músculos del cuerpo en tono y esto afecta porque me van a hacer conjunción con diferentes articulaciones. Les decía que el caso del psoas ilíaco pues se va a terminar articulando con los aductores, con el recto femoral y con los isquiotibiales en la parte inferior. Entonces imagínense que cuando yo estoy de pie, cuando yo hago posturas anormales de pie, pues obviamente estos músculos más la fuerza de gravedad que va dirigiendo los líquidos hacia abajo, pues van a producir o van a generar que los líquidos realmente evacúen de manera descendente y que sea muy difícil que nosotros podamos ayudarles a subir, a no ser de que yo cambie la posición articular y cambie la congruencia muscular. Si nosotros analizamos cuál es el antagonista del psoas, pues el antagonista del psoas es el glúteo mayor. Y si yo analizo cuál es el antagonista de los aductores de cadera, pues sería el glúteo medio. Entonces, actividades musculares sincrónicas musculares me podrían afectar. Acá en este corte, pues me salen los dos músculos más importantes del bloqueo que yo podría tener en miembros inferiores, que sería este, que es el psoas, perdón, este, que es el psoas mayor, y acá en la parte interna, nosotros comenzamos a encontrar los músculos estabilizadores, que serían los aductores. Si yo posiciono los ganglios, están encima de eso. Sentarme con las piernas cerradas totalmente, cruzar las piernas, utilizar la musculatura aductora, pues que haría que mis ganglios inguinales estén colapsados todo el tiempo y que para ellos sea muy difícil movilizar el líquido, porque estos músculos, al aumentar su tono muscular y al mantener un proceso de tensión mayor, pues me van a afectar la movilización de fluidos. De acá nosotros tendríamos lo que sería el recto, en la parte anterior, que es lo mismo. Si ustedes miran entre los dos músculos, se arma un interespacio muy pequeño donde nosotros por encima de este interespacio vamos a encontrar los ganglios ilíacos, que es lo mismo, los movimientos de estos músculos en tensión podrían afectar. ¿Cuántos de estos músculos van a estar en máxima tensión? Cuando yo tenga que mantener posturas estáticas de bipedestación, van a estar en máxima tensión y todos sus ganglios van a estar colapsados. Si nosotros analizamos desde la parte muscular, la bóveda inferior, cómo yo voy a drenar un paciente que todo el día está de pie, pues lo primero que tengo que cambiar es un poco la postura de sus piernas. Y estando de pie tiene los gemelos y tiene los isquiotibiales que están sellando los compartimentos de la bóveda poplitea. Y lo mismo pasa en el cuello del pie. El solo tendón de Aquiles que viene de los gemelos tiene totalmente colapsado los ganglios maleolares. Entonces, todos estos músculos que les nombré en la parte anterior, que son músculos tónicos, pues obedecen a la postura y todos los músculos fásicos obedecen al movimiento. Entonces, teóricamente, mis movimientos deberían activarse de cierta manera, que los músculos tónicos bajen un poco su trabajo y los músculos fásicos comiencen a trabajar de manera más efectiva. ¿Cómo sería ese movimiento? Ese movimiento ya lo hemos resumido de muchísimas maneras, que sería la parte de la marcha. Si yo camino, hay una interacción entre los dos músculos y al caminar nosotros cambiamos el centro de gravedad del cuerpo y puedo ajustar mis músculos de una manera diferente. De todos los músculos que les he nombrado, entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven, por ejemplo, en la parte del cuello también tenemos falencias porque tanto el trapecio como los esternocleidomastoideos mantienen mi sistema ganglionar del cuello bastante colapsado porque son músculos que tienen que mantener una tensión importante para que yo pueda mantener mi cabeza erecta y no mantenga mi cabeza caída como si fuera un muñeco de trapo. Y eso hace que de alguna manera también nosotros mantengamos un colapso en los ganglios linfáticos del cuello, sobre todo en esta parte anterior, que es donde ellos se depositan. Y si nosotros no la pasamos mirando el celular 24/7 y estoy acá viendo TikTok todo el día, pues miren qué está pasando con mis músculos del cuello y el colapso que estoy haciendo en la parte anterior.
Adicionalmente a estos músculos que van a ser importantes a tener a consideración, pues nosotros vamos a tener uno muy importante para el drenaje linfático, que va a ser el diafragma. El diafragma, pues es un músculo vital, puesto que por él transcurren los orificios de conexión pleural a conexión torácica, es decir, que toda mi cavidad pleural abdominal está conectada por un músculo muy importante que es el diafragma, y este músculo pues tiene que ver con todo lo que sería la respiración. Entonces, si nosotros analizamos y giramos, ustedes ven acá unos orificios, y esos orificios que ustedes ven allí son los que van a conectar mi cavidad abdominal con mi cavidad torácica. Estos orificios están dispuestos, uno, para conectar las vías exofágicas al estómago y poder pasar los alimentos. Dos, están allí para ser conectados la arteria aorta, la vena cava y mi tronco linfático abdominal. Tienen que pasar por allí, y la división entre el diafragma y el tórax, el diafragma y el abdomen es totalmente cerrada. Es decir, que si nosotros hiciéramos una respiración, nada que esté en la cavidad abdominal puede pasar hacia arriba. No estamos analizando la parte inferior, pero en la parte inferior también tenemos un diafragma pélvico. Ese diafragma pélvico obviamente no se activa igual que el diafragma abdominal. Es una telilla que tiene una cobertura que estaría acá en la parte inferior, y más que un músculo entero tendríamos una conjunción de músculos, a diferencia de lo que sucede con el diafragma abdominal, y es la malla de contención para toda la parte del periné interno que nosotros tenemos, y la bóveda del periné. ¿Qué sucede allá? Pues que estos músculos también se activan. ¿Cómo se activan? Se activan a través de lo que serían los procesos de micción, de orinar, se activan bajo los procesos de excretar, y obviamente en las relaciones sexuales también estos músculos se activan y también mueven paredes musculares importantes dentro de lo que nosotros pensamos o queremos desarrollar. Entonces los músculos son vitales en relación a la parte osteoarticular que veíamos desde la parte inicial, pues son vitales. ¿Por qué? Porque si nosotros no acomodamos posturalmente al paciente, si no analizamos musculoesqueléticamente mi paciente que está haciendo todo el día, camina, no camina, se sienta, no se sienta, mantiene posturas fijas, no mantiene posturas fijas, esto a nosotros nos puede alterar que la retención de líquidos en el cuerpo del paciente pues sea peor, o que sea mejor, o que tenga unas variables bien importantes dentro de lo que pues nosotros queremos ejecutar o queremos hacer con nuestros usuarios, y de acuerdo a eso pues lo podamos movilizar. Esto ya sería claro en la parte musculoesquelética, y que fue lo que vimos hasta acá. Hasta ahí me han comprendido. Perfecto, hasta ahí me escuchan. Perfecto. Cuando nosotros hablamos de drenaje linfático manual, diferente a lo que sería el drenaje linfático autónomo, que es lo que nosotros también vamos a trabajar, todo lo que yo me refiera como drenaje linfático autónomo va a ser lo que se va a orientar netamente al movimiento. Es lo que vamos a hacer tanto en los ejercicios terapéuticos como en el drenaje profundo en camilla, con los movimientos, con lo que vamos a pedir voluntariamente de respiración, contracciones musculares, posicionamientos viscerales. Cuando yo hable de movimiento, nosotros realmente estamos potencializando el sistema autónomo en drenaje. Pero cuando yo hable de drenaje linfático manual, será lo que nosotros podamos hacer con nuestras manos respecto a la aplicación de una técnica o una modalidad manual en la cual yo voy a tocar o voy a compactar a mi paciente de alguna manera. Entonces, para eso, pues, ¿quién conduce o de qué manera nosotros vamos a lograr conectar nuestras manos con las fascias? ¿Cómo vamos a lograr conectar nuestras manos con nuestro sistema visceral? ¿Cómo vamos a lograr conectar nuestras manos con todo nuestro sistema linfático? Realmente, cuando nosotros tocamos la piel, ¿estamos estimulando el sistema linfático? Sí. ¿Estamos estimulando el sistema vascular? Sí, pero quien está dando los comandos de tacto, contacto y de todo lo que nosotros estamos haciendo es nuestro sistema nervioso. Entonces, dentro de ese sistema nervioso hay dos partes importantes que se relacionan muchísimo al sistema linfático, o tres partes importantes. Una es esta, que son los receptores sensoriales de la piel, puesto que ellos van a conducir información. ¿Quiénes de estos receptores conducirían alguna información respecto a lo que nosotros estamos rehaciendo? Realmente los receptores periféricos,
que estaríamos hablando de lo que serían las terminaciones nerviosas libres y lo que serían los discos de Merkel. Ya con los aumentos de presión podríamos estar hablando de que los corpúsculos de Ruffini podrían estar generando una reacción, pero realmente cuando nosotros deslizamos sobre la piel, la presión es mínima, es decir, que el tacto profundo no se activa y lo que nosotros realmente estamos activando son terminaciones nerviosas libres, discos del Merkel y plexos perifoliculares, es decir, los nervios que están rodeando los pelos. ¿Qué va a pasar con eso? Y para que ustedes también lo tengan claro. Cuando yo hago una técnica de drenaje linfático manual asertiva, es decir, que yo estoy haciendo deslizamiento sobre la piel, algo muy importante que yo voy a buscar es un enfriamiento de la piel. Si mi piel produce calentamiento, mi estímulo está siendo mal hecho y quien está recibiendo el estímulo es el corpúsculo de Pacini, que es el que va a sentir la presión, puesto que el corpúsculo de Pacini se comunica muy fácilmente con el corpúsculo de Ruffini, quien es el que va a dar la percepción térmica. Mientras que cuando nosotros hacemos tacto superficial a través del plexo folicular, a través de los discos de Merkel y las terminaciones nerviosas libres, la comunicación va a ser muy efectiva con los corpúsculos de Krauss. Entonces, en las prácticas, nosotros siempre miramos cuando realizan la terapia manual, sobre todo en técnica Godoy, la temperatura. La temperatura de la piel debe bajar, es decir, que al tocar la piel en un drenaje linfático manual bien ejecutado, la temperatura de mi piel debe ser un poco más fría, no helada. E inclusive en algunos momentos determinados por el estímulo que se realiza del sistema nervioso autónomo, mi paciente comienza a disminuir la frecuencia respiratoria, respira más lento. Tenemos que tener precauciones porque a través de los estímulos sobre estas terminaciones puedo comunicarme con mi nervio vago de los pares craneales, puedo comunicarme con mi sistema nervioso autónomo y puedo disminuir la frecuencia cardíaca y puedo disminuir la presión arterial. Y lo estoy haciendo desde un estímulo por recepción sensorial. Algunas de las contraindicaciones o precauciones en la realización de drenaje linfático manual incluyen pacientes hipotensos exagerados, porque si yo tengo un paciente que tiene una tensión arterial que está iniciando en 40 y yo le hago un drenaje linfático, seguramente la tensión va a disminuir muchísimo más. Entonces, en ese paciente sería preferible hacerlo desde los sistemas autónomos y no en la movilización manual, porque es la movilización manual a través de estos receptores la que me podría estimular mi sistema nervioso autónomo, la que me podría estimular mi sistema nervioso a nivel del nervio vago y comenzar a disminuir ritmo cardíaco, ritmo sanguíneo, disminuir el tono muscular, que eso sí es evidente y visible, y el paciente podría sentirse mareado, generar algo de hipoxia, porque como baja el ritmo sanguíneo y baja la frecuencia respiratoria, no transporta la misma cantidad de oxígeno. Entonces tiene que tener precaución en pacientes hipotensos, hay contraindicaciones como síndrome del seno carotídeo, donde no se puede hacer drenaje linfático manual, por lo menos no en conductas normales, y todo obedece única y exclusivamente a la respuesta de mi sistema nervioso. Entonces, desde esta explicación que estoy haciendo del sistema nervioso, a nosotros nos tiene que quedar claro que drenaje linfático manual, bien hecho, ¿qué debe generar? Hipotermia, algo de baja de temperatura, debe generar, no puede generar por ninguna razón vasodilatación. O sea que si yo estoy haciendo un drenaje linfático y mi paciente aumenta el rubor del área, lo estoy haciendo mal. Aumenta la temperatura del área, lo estoy haciendo mal. Lo normal sería que el color del área no cambie y lo normal sería que la temperatura de la piel disminuya. Estos dos procesos y adicionalmente la neurosedación del paciente me estarían brindando una información de que yo puedo realmente estar estimulando mi sistema nervioso sensorial para que mi sistema linfático se vea facilitado para comenzar a movilizar los líquidos. De todo lo contrario, si mi paciente está taquicárdico, si mi paciente comienza a generar rubor del área, si mi paciente se siente ansioso, si mi paciente comienza a generar calor del área, no estoy ejecutando la técnica de manera correcta. No sé si hasta ahí me entienden y si hasta ahí tienen alguna pregunta. Perfecto. De acá tenemos otra parte que es el sistema proprioceptivo, el cual para nosotros va a ser muy importante dentro de lo que sería lo
los ejercicios terapéuticos y la cinesiterapia. A mí me gustaría que si me pueden contestar y abrir sus micrófonos, quienes en este momento en el punto donde están se pueden colocar de pie, por favor. ¿Alguna de las que está conectada? Yo, Jimé. Listo, Clara levantó la mano. Cuéntame, Clara. Abre tu micrófono, Clarita. Tú te puedes poner de pie. Bueno, todas las que se puedan poner de pie en este momento, quiero que hagan un ejercicio. Necesito que lo hagan. ¿Listo? Entonces, quiero que por favor se paren en un pie por 15 segundos. O sea, se van a parar en un pie por 15 segundos. Contando a partir de ahora. Se paran en un pie, por favor, las personas que se puedan colocar de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto. Esas mismas personas quiero que por favor se paren ahora en el otro pie, pero cierren sus ojos los 15 segundos. ¿Listo? Entonces, por favor, se paran en su otro pie y vamos a cerrar los ojos 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Las que se pararon e hicieron el ejercicio, me gustaría que me contaran qué diferencia sintieron entre hacerlo con los ojos cerrados y los ojos abiertos. Con los ojos cerrados, imposible tener equilibrio. El equilibrio se pierde totalmente, ¿cierto? Sí, Perfecto. señora. ¿Alguien más, Michelle? Sí, lo mismo, el derecho yo pude mantener perfecto la estabilidad y en el izquierdo lo pude mantener, pero ya como cuando usted llegó al 8 9 ya yo no podía quedarme parada 8. recta. Y comenzaste a perder el equilibrio, listo. ¿Alguien más Sí. hizo el ejercicio? Yo, Jimé. ¿Qué pasó con los ojos cerrados? No, Kate, con estos ejercicios que se la pasa en el gimnasio, no pasa nada con los ojos cerrados. ¿Qué pasó con los No, ojos sí. cerrados? Y más hoy que hice, que hice glúteo, no, ese Ah, o tobillo sea, me temblaba no, horrible. sí. Y me Con el imagino ojo que cerrado. perdiste el equilibrio. ¿Listo? Entonces, Sí, perdí el equilibrio. existe algo que se llaman propioceptores. Para nosotros, para esta clase, van a ser vitales. Yo normalmente no hago tanto énfasis en propioceptores en drenaje linfático, pero en esta clase van a ser vitales, porque vamos a incluir toda la parte de ejercicio terapéutico aplicado al drenaje. Entonces, ¿qué son los propioceptores? Los propioceptores son unos informadores que se comunican con los receptores sensoriales. Es decir, mi sistema nervioso tiene subpartes o delega funciones en otras subpartes. Y entre las partes que delega funciones, nosotros tenemos los receptores sensoriales, tenemos los propioceptores, hablaremos luego de los visceroreceptores y los vasoreceptores, pero pensemos en los propioceptores. Entonces, los propioceptores son los que mantienen el tono muscular de mi cuerpo. Son los que yo les decía que van a estar en el pectoral, en los multífidos, en el trapecio, el iliosoas, en los gemelos diciendo, mantengan tono muscular, mantengan tono muscular, nos vamos a caer, vamos a perder la postura. Y esos propioceptores van a estar dentro del músculo en una unidad que se llama el uso neuromuscular y van a estar en el tendón muscular en una unidad que se llama el órgano tendinoso de Golgi. Sin embargo, los propioceptores se retroalimentan muchísimo de la vista, como ven en un 10% y un 20% con los sistemas de equilibrio de mi cuerpo. Y ellos se modifican totalmente cuando hay movimiento. Entonces, cuando hay movimiento, ellos comienzan a cambiar el tono muscular de mi cuerpo. Entonces, los músculos tónicos comienzan a cambiar para poder mantener la postura y no perder el equilibrio y no caerme, comienzan a hacer una serie de modificaciones de tono, tanto en relajación del tono como en contracción del tono. O sea que si yo realizo un movimiento, realmente quien está informando del movimiento de mi cuerpo son los propioceptores, tanto a nivel del uso neuromuscular como a nivel de la unidad sellada de mi cuerpo que nosotros vamos a tener. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos mandan información al sistema nervioso, entonces dicen, por decir algo, voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Imagínense que yo tengo mi mano y le estoy diciendo a mis propioceptores de mi mano que voy a hacer este movimiento, voy a hacer este movimiento. Cuando yo hice este movimiento, los músculos extensores de mano comenzaron a contraerse y a generar una tensión acá.
Entonces, mis propioceptores de los tendones anteriores, que serían los palmares, Luz Karina dice, se pierde la estabilidad, listo. Entonces, los que están acá inmediatamente comienzan a sentir como un hormigueo y una tensión y le dicen a mi cerebro, si esta loca sigue moviendo el brazo para atrás, nos vamos a romper y el uso neuromuscular comienza a generar un proceso de extensión acá para que se relaje el músculo y pueda hacer el movimiento. Pero a su vez, como yo no puedo mover el músculo y el hueso sin mover la piel, es decir, sería muy chévere que yo pudiera hacer este movimiento y mi piel no se moviera, pero resulta que mi piel se mueve. Mire que acá yo no tengo pliegues, pero cuando yo hago esto se generan pliegues porque mi piel se desprende de la fascia muscular y es el excedente que debe existir en mi piel para poder generar un movimiento. Entonces, a la vez, cuando esto sucede, los receptores sensoriales de mi piel, mecanorreceptores, perciben el movimiento, acomodan la piel para generar ese movimiento y retorna el movimiento y ellos perciben. Pero resulta que entre estos planos hay agua. Si en mi piel no existiera agua y mi piel fuera totalmente pegada, epidermis, dermis, dermis, grasa, pues esto no se podría hacer porque serían dos planos secos que cuando yo hago el movimiento se friccionarían y se romperían. Esa es la relación que más adelante voy a hacer entre tejido musculoesquelético y tejido conectivo. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que cuando nosotros hacemos esto, mis receptores de los propioceptores, que son inicialmente los que se van a activar, que son los que están en el uso neuromuscular, que son los que están en los tendones, van a decirle a mis receptores sensoriales, acomódense para que este movimiento se pueda dar adecuadamente a la piel. Pero resulta que en mi piel yo tengo también vasos sanguíneos, vasos linfáticos, terminaciones nerviosas y también le van a decir a los vasomotores que se acomoden. Si yo sigo y me quedo con esta postura rígida por un tiempo, rígida, muy rígida, por mayor tiempo del que debería ser, no sé, me quedo así 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, sin estar haciendo un esfuerzo mecánico importante, porque acá no estoy empujando nada, no estoy sosteniendo nada, voy a comenzar a generar dolor, hormigueo. ¿Por qué? Porque resulta que mis vasos sanguíneos que están acá, pues están siendo comprimidos por unos músculos que normalmente no los comprimen, porque normalmente mi mano va a estar así, no así. Y estos vasos sanguíneos se mueven con facilidad, pero cuando yo genero el movimiento inverso, inmediatamente estos vasos sanguíneos se sienten comprimidos, me va a generar dolor, me comienza a generar adormecimiento y mi sistema nervioso dice, cambia esa postura porque si no la cambia, estamos generando lesiones de fallas de oxigenación en algún tejido, etcétera. Es lo mismo que sucede cuando ustedes están en una mala postura y comienzan a sentir estas parestesias y comienzan a sentir este hormigueo. Todo su sistema sensorial, desde la parte periférica hasta la parte profunda, conectada diciendo, cambia la postura porque no es la postura normal, no es la postura que mantienen esos músculos tónicos que expliqué antes, sino es una postura normal. Entonces nosotros vamos a valernos de esto para generar ciertos movimientos, colocar mi sistema en alerta y de esa manera lograr comunicarnos de manera importante. Entonces, sistema musculoesquelético y sistema nervioso para drenaje linfático son vitales. ¿Por qué? Porque pertenecen a la manera como normalmente, autónomamente mi linfa se está moviendo. Y cada vez que yo muevo mi cuerpo, mis planos cutáneos se mueven. Y cada vez que yo contraigo o que muevo una articulación, mi sistema linfático se mueve. Pero ¿qué es lo que yo estoy moviendo? Sistema musculoesquelético, sistema cutáneo, terminaciones nerviosas. Y adicionalmente a eso, estoy generando una sinergia entre planos importantes que van a ser de la manera autónoma como se mueve la linfa, que luego potencializaré de otras maneras. De acá nosotros iniciamos nuestro sistema circulatorio, entonces íbamos por sistemas de lo que íbamos a influenciar. Hablamos entonces de sistema óseo, que ya les expliqué las articulaciones y lo que serían los movimientos articulares entre articulaciones. Hablamos de sistema muscular y hablamos de lo que serían sistemas tónicos y sistemas fásicos, los cuales músculos serán tónicos, porque las articulaciones, aunque son el movimiento, no están facilitadas y entre más neutras estén, más difícil va a ser para ellas mover linfa. Hablamos de lo que sería la parte del diafragma y por qué tiene tanta importancia en la movilización linfática. Y hablamos que realmente lo que nosotros vamos a hacer con un drenaje linfático manual es un engaño a mis receptores nerviosos y a través de ese engaño que yo hago a mis receptores nerviosos, poder movilizar líquidos y poder generar que se active mi sistema vegetativo, que se active mi sistema autónomo,
que se active mi sistema nervioso para mandar comandos y que todos estos líquidos se comiencen a mover. Entonces nosotros tenemos un sistema circulatorio y tenemos un sistema linfático. El sistema circulatorio pues tiene un sistema circulatorio que se llama mayor y tiene un sistema circulatorio que se llama menor. Cuando yo les decía a ustedes que la conjunción que nosotros hacemos en ese sistema circulatorio pues es supremamente importante porque el sistema circulatorio es el rey y el mandamás de todos los movimientos y todas las presiones a nivel líquidas que existen en mi cuerpo y digamos que él trabaje de manera eficiente en pro de nuestro trabajo linfático, pues es lo que nosotros vamos a querer. El sistema circulatorio pues va a tener el sistema elemental que va a ser conducción de corazón, vena, arteria y pulmón, que es el sistema de oxigenación y obviamente ya el sistema periférico, que es lo que trabajaría en todo el cuerpo. Eso quiere decir que el ritmo de este sistema pues afecta todo el movimiento de fluidos del cuerpo, inclusive generando varias patologías pulmonares y cardíacas desde un edema hasta la parte central. Donde exista una arteria, existe una vena. Y donde existe una vena, existe un sistema linfático conjunto. ¿Cuál es la diferencia entre planos? Si ustedes observan, analicen bien, miren la salida de la sangre arterial y miren la salida de la sangre arterial y miren la llegada de la sangre venosa. Si ustedes analizan estas dos gráficas, la salida de la sangre arterial se da por el lado derecho. La salida de la sangre venosa se está dando con una curvatura totalmente diferente. Eso quiere decir que inclusive los troncos cambian. Quiero que clonen este sistema linfático y se imaginen que más adelante les voy a mostrar un sistema un sistema linfático que iría paralelo a este sistema venoso. Por donde van las venas va mi tronco linfático. Exactamente igual. Si ven acá con una carga diferente para el lado derecho, una carga diferente para el lado izquierdo, cosa totalmente diferente de lo que está sucediendo con mi sistema arterial. El sistema arterial sube recto y genera una carga muy compensatoria para los dos lados. El sistema linfático estaría ahí, en el mismo punto. ¿Cuál sería la diferencia de mi sistema linfático? La diferencia sería que el sistema linfático que nosotros estamos viendo allí, a excepción de la pared abdominal, circula todo por la vía del tejido conectivo y el sistema venoso está entre tejido conectivo, plano facial muscular y mi sistema arterial está entre plano facial profundo y músculo, pero los tres sistemas van en conjunto, siendo el linfático el más superficial, el venoso el intermedio y el arterial el profundo. Y obviamente a nivel del riego sanguíneo, acá varias cosas importantísimas para desglosar dentro de esta gráfica que nosotros tenemos que tener presente cuando hagamos un drenaje linfático manual y es lo siguiente. Del corazón hacia afuera va a ir la sangre facilitada por la fuerza de la gravedad. ¿Por qué? Porque nosotros no creo que ninguna camine con los brazos así, ni caminamos sobre manos para que las piernas estén para arriba. Entonces mi sangre arterial corporal se encuentra totalmente facilitada por mi sistema, por la bóveda de gravedad, es decir, el corazón saca la sangre, la lleva a la pared abdominal, la lleva a miembros inferiores con toda facilidad. ¿Cuál es el problema que tiene mi sistema arterial? Mi problema del sistema arterial va a ser cuello y cráneo, cuello y rostro, porque acá es donde ellos tienen que vencer la fuerza de gravedad. Por eso cualquier maniobra que nosotros hagamos acá puede bajar periféricamente el flujo arterial y por eso el trabajo de cuello en técnicas como la de Godoy no se trabaja y en técnicas como la de Boer se trabajan de una manera mucho más sutil que las maniobras que se trabajan en cuerpo. A mí me aterra cuando yo veo estos TikTok y estos videos de influencer o personas que no han estudiado anatomía y las veo haciendo masajes de alisamiento de cuello y eso, mejor dicho, lo bajan y como hago drenaje linfático y dele que dele descendente. Esto podría afectar el sistema carotidio, que es lo que está subiendo la sangre hacia mi cara, y al afectar mi sistema carotidio me puedo generar un síncope, me puedo desmayar, hago hipoxia facial, no hipoxia craneal, no, mi cerebro no se va a quedar sin oxígeno porque las arterias que suplen el cerebro no van por delante, sino van por detrás.
es decir, que van por acá, y va a tener una cosa en el cerebro que se llama el polígono de Willis, pero yo me pongo a hacer masajes y no, para la flacidez a mí me dijeron que lo hiciera muscular y lo voy a hacer súper fuerte y súper profundo y voy a hundir, realmente puedo generar un síncope en un paciente, porque allí mi sistema arterial va totalmente, está totalmente no facilitado, está totalmente involucrado dentro de una manera muy compleja dentro de lo que nosotros vamos a realizar. Entonces, por mi sistema arterial, no por el sistema venoso o linfático, el drenaje de cabeza y cuello se cataloga altamente riesgoso, sobre todo el de cuello. Por eso técnicas como las del doctor Godoy no tocan drenajes en cuello y técnicas como Boder se saltan algunas partes y se han cambiado algunas modalidades porque pueden generar síncopes carotídeos por incidencia sobre esta parte. Ya el resto del drenaje arterial del cuerpo, pues totalmente facilitado. Si ustedes Jime, ven, dime. una pregunta. A mí me ha pasado 2 veces, o sea, voy a ser honesta, a mí me ha pasado que estoy haciendo drenaje facial y voy, digamos, por la parte del cuello y eso, y a la persona le da tos. ¿Por qué Sí, pasa? porque si los, depende de la posición, ¿no? Ujú, Si tú lo estás haciendo lateral, o sea, si tú lo estás haciendo lateral en esta parte de acá, sí, ajá, teóricamente no debería pasar. Teóricamente no debería pasar, porque normalmente el reflejo de todo se busca mucho, muy pegado a la tráquea, mucho, muy ujú, pegado acá. Está muy ok, pegado acá. Pero también puede pasar que el reflejo de tos es precisamente porque necesita activar su sistema respiratorio. Puede ser que tú no lo hayas percatado, pero el paciente al ir haciendo el drenaje puede ir bajando la frecuencia respiratoria. O sea, puede estar ujú, respirando un poquito más lento. Entonces, como que mi cerebro dice, uy, este toca despertarlo porque se quedó dormido. Entonces puede ok, generar un reflejo de tos como para que el paciente se ponga alerta y vuelva a respirar de manera normal. Listo, es normal mm, también que suceda eso. A mí solamente en lo que llevo haciendo drenaje, comencé a hacer drenaje, la primera vez que yo hice un curso de drenaje fue en el año 2003 y comencé a practicarlo en el año 2004. La primera vez que yo hice un drenaje de cara, o sea, ya terapéuticamente, la paciente se me desmayó, pero les voy a contar por qué se me desmayó. Porque resulta que en mi curso de drenaje linfático, que me había certificado, por eso lo hago así, porque fue un curso, o sea, tú crees a tu capacitador, y pues en esa época yo no tenía ni idea de drenaje linfático, yo era fisioterapeuta, pero yo había visto drenaje venoso, entonces mi capacitador me dijo que yo iniciaba bombeando ganglios que en esa época se llamaban profundos, y que yo tenía que hacer círculos fijos para activarlos y que tenían que ser simétricos, es decir, los dos al mismo tiempo, los dos al mismo tiempo, y los dos al mismo tiempo con una presión con mis yemas de los dedos, como te estoy mostrando acá. Que si ustedes ven, mantengo círculo fijo todo el tiempo sobre el ganglio, es decir, que no hago un círculo fijo y suelto, sino ni hago una media luna, sino hago círculo fijo, círculo fijo, círculo fijo. Eso no se puede hacer en drenaje linfático del cuello, no se debe hacer. Yo lo hice y mi paciente era hipotensa, pues pum, se me desmayó. Entonces yo comencé a investigar un poco más por qué se me había desmayado y fue porque como era hipotensa, yo generé ese estímulo, su tensión bajó súbitamente y la paciente se desmayó. Se desmayó por una fracción muy corta, como de 10 segundos. Pero pues son cosas que no deben pasar y normalmente es porque anatómicamente las estamos manejando no adecuadamente. En el caso de que a veces los ritmos respiratorios bajen mucho, el paciente sí puede generar tos o el paciente puede generar como carraspera y es como mi sistema linfático colocando en alerta para que tú vuelvas otra vez como salir de esa somnolencia o como ese letargo y otra vez estar activo y para que tu sistema se comience a mover otra vez de manera activa, ¿listo? Perfecto. Entonces sí, nosotros señora, tenemos gracias. dentro del corazón pues un llenado, vamos a tener obviamente que eso no es tan importante para nosotros, simplemente nosotros vamos a tener un llenado sanguíneo y el corazón va a tener un ritmo. Recuerden que el corazón tiene su propia válvula nerviosa, que es el nódulo sinusal, y el nódulo sinusal es lo que regula el ritmo cardíaco. Es decir, que si mi sistema nervioso está disparado, mi nódulo sinusal está recibiendo información todo el tiempo de mi sistema nervioso, y el nódulo sinusal va a estar haciendo esto en el corazón. Entonces, imagínense en el nódulo sinusal como una araña, así, nervioso en mi corazón, que activa el músculo cardíaco, y cuando llega el choque nervioso, inmediatamente él se activa, mi corazón hace esto. Y por los estímulos sobre el nódulo sinusal, pues mi corazón puede generar bradicardias, taticardias o generar ritmos cardíacos normales.
Sin embargo, vuelvo y repito, ustedes tienen que comprender que cuando nosotros hacemos un drenaje, teóricamente lo que yo estoy buscando es una leve disminución del ritmo cardíaco, o sea que no debe subir. Tampoco quiero que baje demasiado porque, vuelvo y repito, comienzan a molestar los sistemas y de esa manera van a molestar. Y acá nosotros tenemos un sistema linfático que se diría que regula la homeostasis intersticial tanto a nivel oncótico como a nivel linfático. Y esto me ayudaría para mover como a nivel hidrostático. Sin embargo, esto lo voy a desglosar un poquito más. Yo les pasé a ustedes este video, pero lo vuelvo a repetir porque necesito que veamos un dato importante. Creo que lo voy a proyectar de manera independiente a ver si lo puedo ampliar, porque acá este video realmente me encanta para poder ver algunas cosas que, que nosotros a veces en los posoperatorios, sobre todo, no podemos entender por qué pasa, de qué manera pasa, por qué mi paciente está entrando en un éxtasis líquido y tenemos que entender muchísimo la pared abdominal dentro del sistema linfático para poder entender por qué mi paciente postquirúrgico ya está en un éxtasis líquido digamos, propiamente, solamente por todo lo que está sucediendo dentro de los líquidos del cuerpo y todo lo que está sucediendo dentro de su sistema de movilización. Y vamos siempre, siempre, siempre a hablar desde la parte apendicular, es decir, perdón, axial, que sería todo lo que sería el tronco, toda la parte medial, que es supremamente importante dentro del trabajo. Estaba tratando de buscarlo, pero bueno, de pronto lo puedo aumentar haciendo la diapositiva, zafándolo de acá, perdón, porque sí quiero ampliarlo, porque hay un detalle particular que yo quiero que ustedes vean en este video, que realmente me interesa mucho que lo vean para que puedan entender y comencemos así en a entender por qué ciertas mujeres hacen más celulitis en los glúteos y por qué acumula más linfa en las piernas y por qué otras sí, por qué otras no. Yo acá lo puedo ampliar un poquito y ya le posiciono. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos, espérate, lo bajo, lo bajo, lo bajo, lo bajo. Ay, no, ahora no lo puedo bajar. Jime, en los brazos, por más ejercicio que uno hace, yo no entiendo esas bolas ahí que se hacen tan horribles. ¿Será Pero, la edad? Yo no sé. no, 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 no. Esas bolitas, es que esa parte tú no entraste, pero quiero recordar por qué se forman esas bolitas, ¿listo? Ok, Acá hay unos sorry. músculos que se llaman tónicos, yo lo expliqué ya en la parte anterior. Toda la parte de los músculos que están rojos ahí son músculos tónicos. ¿Cuáles son los músculos tónicos? Para la parte de los brazos tenemos los bíceps, tenemos los pectorales y para la parte posterior están los dorsales anchos y la musculatura superior. Entonces quiero que se imaginen que estos músculos hacen un nudo acá debajo de la parte axial aquí, ¿cierto? Un nudo. Y ese nudo hace que mis ganglios axiales totalmente estén colapsados todo el tiempo. Entonces yo siempre voy a tener flacidez y exceso de líquido acá. Así haga mucho ejercicio, voy a tender a tenerlo. ¿Me comprenden? Así haga Y mucho entonces, ejercicio, no ¿y cómo se importa. corrige esto, Jime? Teóricamente trabajando los antagonistas, ¿cuáles serían los antagonistas? El problema es que tendría que trabajar, por ejemplo, tríceps podría trabajarlos más que bíceps, pero también tendría que trabajar dentro de la parte lateral los serratos, evitar trabajar tanto los pectorales, porque a veces hay músculos que nosotros queremos definir, pero resulta que esos músculos son hipertónicos per sí. Entonces, al ser hipertónicos per sí, ¿qué va a pasar? Que pues que esos músculos de alguna manera, qué es lo que van a lograr o qué es lo que van a tener, que van a estar facilitados. Es decir, por ejemplo, mis músculos pectorales están facilitados, mis bíceps están facilitados. Entonces yo debería evitar hacer tantos ejercicios hacia esos músculos y hacer más ejercicios a los músculos antagonistas. En el caso de los pectorales, el antagonista sería el romboides. En el caso de los bíceps serían los tríceps. En el caso de los multípedos serían los abdominales. Entonces yo debería fortalecer la musculatura antagonista para poder lograr una respuesta que no favorezca tanto los otros músculos, es decir, focalizarme más en la musculatura antagonista y de esa manera lograr que el tono muscular del otro aumente. No lo puedo modificar, pues igual lo vamos a ver, igual este video se los puedo pasar, esto aparece en web, pero sí es algo que me interesa que ustedes vean, pues porque es algo que justifica mucho de la pared abdominal. Me cuentan si estoy en una diapositiva donde está el video en este momento ahí estático, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo ven allí o no?
Se ve como una diapositiva, Jime. Sí, está un señor ahí como con la boca abierta, ¿sí? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces ahora el video sí está corriendo. Miren lo que está pasando acá por dentro de mi pared abdominal. Lo voy a parar ahí un momento. Dentro de mi pared abdominal existe esto, que es la curvatura lumbar de mi columna vertebral. Esto está metido hacia adentro de la pared abdominal. Al lado yo voy a tener el riñón, al lado yo voy a tener el riñón y acá yo voy a tener las vísceras y acá voy a tener mis músculos y acá voy a tener mi piel y la parte de la grasa que va a estar cubriendo eso. Pero mi pared abdominal por sí solita, ya tiene una presión intraabdominal aumentada porque tengo el hueso metido hacia adentro de la pared abdominal y sobre ese hueso tengo unos músculos que se sostienen sobre esta parte. Es decir, que quiero que piensen esto. Esta es mi columna vertebral y esta es mi pared abdominal. Esta es mi pared abdominal. Delante de esta curvatura de la columna vertebral que va hacia mis vísceras, que es lo que les acabo de mostrar, ¿yo qué tengo? Ahí tengo mi tronco arterial, tengo mi tronco venoso y tengo mi tronco linfático por delante de esta curvatura acá. Y acá adelante tengo mis vísceras y acá arriba estaría el diafragma y acá arriba estarían los pulmones. Si yo tengo una mujer que es bastante caderona, muy caderona, pero más que caderona, tiene una hiperlordosis con un sacro así, estoy hablando como una afrodescendiente que tiene esa espalda así y el glúteo prácticamente que parece una mesita porque el glúteo es tan parado, tan alto que se ve así, pues esta curvatura va a estar así. Como esta curvatura va a estar así, me va a hacer más presión acá y al hacerme más presión acá, esto va a presionar más contra mis vísceras, esto va a presionar más con mi pared abdominal. Entonces, esa mujer con esa presión que hace de su curvatura, pues va a tener más celulitis, más grasa en las piernas, caderas más anchas. Pero si yo tengo una persona que tiene un sacro anteversión, es decir, que no está así como el de la negrita, sino está así hacia adelante, o de la persona de color, esta curvatura no va a estar así, sino va a estar así. Eso quiere decir que no hace tanta presión en esta parte frontal, luego los niveles de celulitis y grasa en miembros inferiores serán menores. Entonces, por ejemplo, estas personas que tienden a hacer esto, que tienen una lordosis más disminuida, tienden a hacer mucha grasa visceral en la parte alta del tronco, hacer grasa hacia arriba, pero las caderas y las piernas no van a tener celulitis ni van a ser gordas. No solamente porque esto esté así, sino porque aparte de eso las hormonas tienen más niveles de testosterona que estrógenos. Pero esta curvatura influencia muchísimo de que yo retenga más fluidos en mis piernas o no lo retengo. ¿Me pueden entender a lo que me estoy refiriendo? ¿Me Sí, entienden? señora. Ok, perfecto. Sí, señora. Adicionalmente a eso, si yo sufro de estreñimiento, constipación y me la paso con mi colon lleno de heces, pues los troncos linfáticos que están acá van a estar conectados con mi pared visceral. Entonces, si yo tengo mi tronco lleno de heces, que sería la parte inicial del video donde están las vísceras, si yo tengo todo mi tronco lleno de heces y mi intestino lleno de heces, que aquí van a estar todas las vísceras o está toda la cavidad visceral como tal. Mira, acá en esta imagen se ve un poquito mejor. Todas esas vísceras que están acomodados allí, pues resulta que nosotros allí vamos a tener todas esas heces aumentando la presión intraabdominal y ahí donde está señalando justo en este momento la flecha hacia atrás, no hacia adelante, sino hacia atrás, voy a tener el tronco linfático totalmente presionado literalmente por las heces de mis intestinos. Entonces, si yo sufro de estreñimiento, la capacidad de hacer un linfedema en miembros inferiores va a ser mucho más severa que si yo no sufriera estreñimiento, porque voy a hacer más retención y más presión. O sea, que todo lo que me genere presión de la cavidad abdominal me va a generar retención de líquidos en la parte inferior de mis piernas y esos líquidos me van a generar edema. O sea, que muchas veces el edema no depende solamente de la postura, sino que el edema adicionalmente también va a depender de todo lo que esté sucediendo en la cavidad abdominal. Pues por norma general, yo no puedo hacer un drenaje linfático si el paciente acaba de comer. Miren lo que está pasando en la pared abdominal. Si mi estómago está lleno de comida, pues yo no voy a poder hacer un drenaje linfático.
no solamente porque va a haber un éxtasis de presión dentro de mi cavidad abdominal, sino adicionalmente porque mi arteria aorta va a estar transportando sustancias, porque mi vena cava va a estar transportando sustancias, porque mi vena porta, que es la que conecta el intestino con el hígado, va a estar transportando sustancias. Entonces, comida y drenaje linfático no van de la mano porque revisando la anatomía, la parte axial, que es esta parte que es muy importante, pues se comunica con todo mi sistema visceral y va a ser súper vital dentro de lo que nosotros necesitamos elaborar o dentro de lo que nosotros eh, podamos trabajar como tal o podamos ejecutar como tal. Ya entrando un poco más dentro de la parte del sistema linfático, entonces, y dentro de lo que es la parte de la unión entre sistema linfático y sistema circulatorio, ¿cómo se mueven los líquidos en mi cuerpo? Los líquidos en el cuerpo se mueven por presiones, bien sea que esas presiones las esté haciendo mi sistema musculoesquelético y mi piel como planos faciales de movimiento, o bien sea porque esas presiones estén sucediéndose porque se esté haciendo algún estímulo externo de presión. Entonces mi sistema de líquidos se mueve por presiones y esas presiones van a ser esto, van a ser esto. Pero no solamente están las presiones periféricas, también están las presiones internas, que pues son en sí las que van a regular este ciclo sanguíneo. Entonces quiero que analicen que mi sistema sanguíneo pues está facilitado para que el corazón tenga una mayor presión, mi arteria tenga una presión un poco más baja, pero tenga una presión más alta que la vena y la vena tenga una presión más baja que el sistema linfático. A estos sistemas de movilización de fluidos nosotros los llamamos gradientes. ¿Qué quiere decir gradientes? Entonces, los líquidos van a pasar muy fácilmente del corazón a la arteria, pero no se van a poder devolver fácilmente de la arteria al corazón. Luego de la arteria van a poder tener unos líquidos una comunicación muy eficiente con mis venas, pero las venas no pueden devolver el fluido a las arterias. ¿Por qué? Porque las arterias tienen una mayor presión. Luego las venas tienen que comunicarse con el sistema linfático. Ese sistema linfático tampoco va a poder devolver grandes cantidades de líquido hacia las venas y va a ser muy sencillo de entender por qué no lo puede devolver, porque las presiones de las venas son mayores a las presiones de las arterias, luego no lo va a poder devolver. Eso que ustedes ven en la imagen que aparece a su lado derecho, donde aparece AA, BCI, es arteria aorta abdominal, vena cava inferior, y ahí al ladito de la cava sería donde está el tronco linfático. Y si ven por debajo se ve una estructura gruesa, se ve una estructura rugosa, se ve una estructura fuerte, que sería mi columna vertebral recubierta por todas las paredes fibróticas abdominales, y adicionalmente a eso, la compresión por la lordosis lumbar que se acomoda normalmente de manera natural en cualquier individuo y que va a sucederse pues de manera natural o que se va a suceder de manera pues totalmente natural. Entonces, ¿cuánto es la presión de mi corazón? 100 a 140 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión de las arterias? 60 a 90 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión de las venas? 40 a 50 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión de los troncos linfáticos? Los grandes troncos linfáticos, 10 a 20 milímetros de mercurio, presupuestados normalmente como casi hacia los 15 o 20 milímetros. Entonces, ¿esto qué significa? Por estas presiones es por la razón que una presoterapia no hace drenaje linfático, sino hace drenaje venoso. La presión que genera una presoterapia para insuflar y comprimir las bandas contra mi cuerpo oscila más o menos entre los 30 a los 35 milímetros de mercurio. Algunas lo hacen entre 40, están más cerca de la presión venosa que están de la presión linfática. Luego una presoterapia facilita la movilización de la sangre venosa, pero no facilita mucho la movilización de los troncos linfáticos. Si se van a ver facilitados, realmente será muy lento el movimiento que puede hacer una presoterapia para mover linfa, pero sí va a ser muy rápido para mover sangre venosa. ¿Qué pasa entonces? Cuando nosotros hacemos un drenaje linfático, cuando nosotros trabajamos un drenaje linfático, nosotros tenemos que saber si nuestro drenaje linfático está estimulando los grandes troncos o si nuestro drenaje linfático realmente está estimulando la capilarización periférica. Si mi drenaje linfático está estimulando los grandes troncos, la presión de mi drenaje tiene que ser entre 10 a 15
máximo 20 milímetros de mercurio. Las personas que de pronto llevan muchísimo tiempo trabajando en estética, hace algunos años a nosotros nos ponían a hacer esto en barómetros, que son barómetros o tensiómetros, que son los que se toman la tensión arterial. A nosotros o a mí, también de la vieja era, entonces a mí me ponían a hacer, me inflaban el tensiómetro y me hacían hacer presión en el tensiómetro, y al hacer presión en el tensiómetro había una ondulación del tensiómetro y se miraba cuánto se movía el reloj del tensiómetro. Ya esa prueba no funciona. Esa prueba ya no es eficiente porque la presión que hacíamos sobre el tensiómetro era de 10, 15, 20 milímetros de mercurio, y para los drenajes actuales es demasiada presión. Entonces, seguramente la presión que se utilizaba antes es muy fuerte para la presión que se está utilizando en la actualidad. Ese sistema linfático pues se va a comunicar desde el tejido conectivo y va a ayudar a hacer toda la parte de biosanidad celular y de toda la parte tisular general. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vemos esta gráfica, ustedes pueden ver la parte roja, que serían los capilares arteriales, la parte azul, que serían los capilares venosos, la parte verde, que serían los capilares linfáticos. Luego de la parte verde, si ustedes ven, hay unos pequeños nódulos que parecen uvitas, que se llaman los colectores, dentro de la parte de la comunicación que existe entre la red capilar y el ganglio, y pues luego va a encontrar el ganglio y luego van a seguir otros colectores que van a ir conectando de ganglio a ganglio, que es como el sistema linfático se va a mover. Sin embargo, el sistema linfático se enreda alrededor del sistema sanguíneo, circulatorio venoso y arterial, porque esto va a ir en un juego de comunicación en la que cuando mi sistema arteriovenoso se mueva, el sistema linfático se va a mover. Yo siempre hago con esto un ejemplo y creo que es el más fácil para que me puedan entender, y es el siguiente. Si ustedes tienen una red, como si tuvieran la red de un pescador y la envían al océano, entonces esa red, cuando la sacan del océano, tiene peces, tiene algas, tiene diferentes cosas. Y la única manera que ustedes tienen para poder mover lo que se encuentra dentro de la red es vaciando la red o moviendo la red. La manera primaria como mi red linfática se mueve es a través de la respiración celular y a través de la vibración de las arterias y las venas que se encuentran allí. Y esta vibración pues va a lograr o va a hacer de alguna manera una movilización de fluidos y una acomodación de fluidos como tal. Eso es lo que va a suceder. Esta misma red que ustedes acaban de ver acá, que está conectada de esa manera, es esta misma red que les estoy planteando acá. Entonces, esta red que les voy a explicar es muy importante para que ustedes comprendan qué es linfa, cómo se produce, de qué manera se va a mover y por qué hacer drenaje linfático podría afectarme dentro de diferentes estatopatías que nosotros podamos manejar o dentro de diferentes condiciones. Esta gráfica no es mía, esta gráfica es desde el doctor José María Godoy. Les explicaré ahorita una gráfica anexa de esta. Entonces, nosotros tenemos una arteriola que lleva unas sustancias a las células. ¿Qué es lo que lleva la arteria a la célula? La arteria va a llevar a la célula agua, oxígeno y solutos. ¿Qué son solutos? Los solutos serían los nutrientes, todo lo pesado que va a transportar la arteria. La arteriola, ¿no? Porque ya estamos hablando del capilar arterial. Dentro de estos solutos o dentro de este material pesado también van a llegar algunos niveles enzimáticos, también van a llegar algunos niveles neuroquímicos. Pero vamos a plantear que inicialmente van a ser los nutrientes divididos en grupos. Entonces, dentro de esos grupos, nosotros estaríamos teniendo los siguientes grupos. Dentro de los solutos van a llegar sales, van a llegar vitaminas, van a llegar carbohidratos, van a llegar lípidos, van a llevar proteínas, entre otros, en sus estructuras mínimas, que serían las micromoleculares, que serían en el caso de los carbohidratos, glucosa, en el caso de los lípidos, ácidos grasos, y en el caso de las proteínas, aminoácidos. Eso es lo que va a llegar acá. Como ustedes ven, cada célula no tiene una conexión directa con el sistema arterial. Quiere decir que el sistema va a depositar estos nutrientes simple y llanamente por presión. Eso quiere decir que dentro de este líquido hay una menor presión, la arteria tiene una mayor presión, y por pared de membrana arterial esto va a salir hacia este espacio intersticial, hacia este espacio tisular.
queda en el espacio y la célula comienza a transportarlo de manera interna por vía intracelular. Para que la célula transporte esto en vía interna se requieren varias cosas. Entonces, lo primero que la célula va a absorber, pues obviamente es el oxígeno y el agua. El oxígeno va a estar totalmente facilitado para poder entrar a la célula. Y el agua también, ¿por qué? Porque el agua no requiere transporte activo, el agua prácticamente que va a entrar por ósmosis a través de la pared celular y realmente el agua, el conducto que utiliza son los minerales de sodio y potasio para poder hacer esa presión y poder entrar. Por eso las sales se necesitan para hacer hidrataciones tisulares y celulares. Entonces el agua va a entrar. De ahí nosotros tenemos los carbohidratos y tendríamos los lípidos y tendrían las proteínas. Los carbohidratos tienen un aliado que les va a ayudar teóricamente a entrar rápidamente a la célula. El aliado de los carbohidratos se llama insulina. Recuerden que lo que va a llegar acá es glucosa más insulina. Cuando la insulina llega con el carbohidrato, pues ¿qué va a pasar? La membrana reconoce el carbohidrato y lo deja pasar porque la membrana tiene receptores especiales de insulina. ¿Por qué los pacientes que tienen resistencia a la insulina? ¿Por qué los pacientes que son diabéticos y no producen insulina podrían hacer edema periférico? Por una sencilla razón, porque al no tener insulina, los carbohidratos no van a entrar a las células, sino se van a mantener en el espacio extracelular y se van a acumular tanto que se van a mantener circulando por el sistema sanguíneo de manera permanente porque mi tejido no lo recibe. ¿Por qué no lo recibe? Porque o lo tengo o estoy haciendo una resistencia a la insulina y mi membrana se le olvidó que la insulina acompaña, no tiene el neuroquímico que recibía la insulina y como no tiene el neuroquímico no sabe que la glucosa puede entrar, entonces la glucosa se queda fuera dentro de este espacio y como se queda fuera dentro de este espacio va a haber un punto en que la arteria ya no la deposita de manera importante, sino sigue en la circulación sanguínea de manera permanente y le van a preguntar al hígado qué puede hacer y le van a preguntar al páncreas qué puede hacer y comienza a haber un daño visceral de esa retención de glucosa. Entonces, cuando un paciente tiene diabetes, cuando un paciente tiene resistencia a la insulina, siempre va a tender a tener edema. ¿Y por qué va a haber ese edema? Porque se está quedando una molécula pesada en este espacio externo. De allí nosotros tenemos los lípidos, que los lípidos serían ácidos grasos. Los ácidos grasos van a llegar acá, pero resulta que los ácidos grasos, las membranas son lipofílicas. Eso quiere decir que los ácidos grasos encuentran relativamente rápidamente los receptores para pasar las membranas porque las membranas son lipofílicas. Y al ser lipofílicas, ellos lo único que necesitan es tener algunas enzimas que activen la conducción de la membrana para que ellos puedan entrar y poderse utilizar como modelo energético en cualquier célula y poderse utilizar como modelo de reserva en algunas otras células. Entonces, las grasas van a entrar. Perfecto. Y por último, dejé las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas sí o sí requieren transportes activos de membrana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las proteínas requieren energía de la célula para poderse transportar. Las células tienen que activar las mitocondrias, las células tienen que activar un carrier por toda la membrana que entre la proteína que está acá afuera y la entre a la célula. O sea que las proteínas siempre van a ser un gasto energético. Y normalmente las proteínas podrían tener un gasto energético muy eficiente cuando lo que lo acompaña es un ácido graso, porque rápidamente el ácido graso se conecta con la membrana y le ayuda a entrar. Mientras que los carbohidratos no son la glucosa un buen sistema de transporte energético de membrana para las proteínas y esta es la base de las dietas cetogénicas. Esas dietas que aumentan la cantidad de proteínas, que aumentan la cantidad de grasas y quitan totalmente la cantidad de carbohidratos, quieren hacer lo que se llama autofagia. ¿Y por qué se está haciendo autofagia? O porque las células se van a comenzar a gastar de alguna manera energéticamente. Pues la razón más sencilla es la siguiente. Si no lo que estoy consumiendo es una dieta alta en proteínas y en grasas, pues no tengo glucosas. Las grasas que consumo con las proteínas se van a gastar para poder entrar las proteínas a la célula y los ácidos grasos también se van a utilizar para entrar. Eso quiere decir que no tengo la glucosa como un recurso energético para poder movilizar. Y pues la célula comienza a generar desbalances energéticos donde no puede cumplir sus funciones energéticas y pues comienza a utilizarse ella misma como recurso energético y genera una apoptosis y una muerte celular, específicamente en los adipocitos. Entonces, todo depende del transporte de membrana, es la base de cualquier cosa. Pero ¿qué pasa?
Si yo comí un excedente de cualquiera de estos sustratos, especialmente de los carbohidratos, mi célula toma lo que necesita y deja fuera lo que no necesita. Entonces yo quiero que entiendan que este espacio debería ser como una piscina llena de pelotitas de plástico o bolas de plástico. Si el espacio está limpio, es un agua pura donde están moviendo esas bolitas de plástico, pero cuando yo como en exceso y dejo excesos extracelulares, no solamente arteriales, sino ya voy a explicar los otros, mi piscina de pelotas se llena de otras estructuras, piensen ustedes cubos, cajas de cartón, todo, y ya mis pelotitas no se pueden mover en el líquido y tengo un excedente y un peso extra en el agua de los otros elementos externos. ¿Hasta ahí me ha comprendido todo esto que acabo de explicar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Perdidos. O lo volvemos a repetir. ¿Me escuchan, cierto? Sí, Jimé, yo creo que hay que repetirlo. Listo. Porque acá tengo otro factor. ¿Listo? Yo estoy iniciando solamente de lo que la arteria está depositando. Pero ¿qué pasa si un paciente tiene hipertensión arterial? Si el paciente tiene hipertensión arterial, ¿qué quiere decir? Que aparte de que la arteria deposita esto, si yo tengo una hipertensión arterial, lo que quiere decir es que mi arteria estaba utilizando antes una presión media para depositar esto, pero resulta que ahora la arteria hace una presión muy fuerte y deposita más flujo de lo que debería depositar. Y eso aumenta la presión del tejido. Como aumenta la presión del tejido, me va a hacer un edema residual. ¿Listo? Entonces, un paciente hipertenso tiene edema. Claro, porque partimos que la arteria aumenta la presión. Como aumenta la presión, deposita más fluidos en el tejido. Y la vena y el capilar linfático, todo lo que suba la presión me va a cambiar y me va a generar que yo tenga mayor presión venosa, todo lo que suba en arteria, todo lo que suba en corazón. Si yo tengo problemas de corazón para contraerme y me contraigo muy rápido en una traticardia o me contraigo muy fuerte porque tengo una hipertensión cardíaca, que en el caso sería una presión sistólica, o tengo una presión sistólica que sería la arterial que está generando eso, pues voy a retener líquidos porque a la arteria tener más presión y al corazón tener más presión, las pobres venas y las pobres capilares linfáticos son los que están sufriendo. Entonces vuelvo a repetir. Y lo voy a hacer sin la célula para que me puedan entender, sin la imagen. Esta es mi célula. Perfecto. Las células se encuentran inmersas en una sustancia líquida. Alrededor de las células que existen, alrededor de las células hay una matriz extracelular. Esa matriz extracelular, para que ustedes comprendan, es como tener un huevo. Entonces, si ustedes tienen un huevo, imagínense en un huevo que tiene yema y que tiene clara. La clara, si yo rompí un huevo dentro de un plato con agua, la yema y la clara tienen una densidad diferente a la que tiene el agua. Entonces, si ustedes ven, mezclar el agua dentro de la matriz, que sería la clara del huevo, no es fácil. Tengo que mirar cómo hago para romper esta matriz y poder entrar. Y a su vez, cuando paso la pared de la matriz, ¿cómo voy a entrar a la célula? La célula no, todo lo que llega al espacio dice, ven a mí. No, la célula tiene informadores químicos, tiene informadores mecánicos que le hacen recibir o no recibir lo que ella necesite. Entonces, la célula, pues obviamente, ¿quién está súper facilitado? El oxígeno. Entonces, la célula nunca le va a decir al oxígeno que no entre. El oxígeno tiene un facilitador de presión y es que siempre, como el oxígeno es un gas, siempre van a haber menos cantidades de CO2 celular. Entonces, el oxígeno entra muy rápidamente. El agua entra por ósmosis. Quiere decir que el agua se filtra entre los espacios y para hacer esa presión, el agua que necesita que los niveles de sodio y potasio estén estables. Si los niveles de sodio son muy altos, pues resulta que la presión externa va a ser menor a la presión interna, entonces el agua no va a entrar y se va a quedar por fuera. Por eso cuando hay dietas hipersódicas, pues la persona va a hacer edema, porque si yo acumulo mucho sodio fuera de esto,
En vez de favorecer que entren las cosas, voy a favorecer que la presión acá afuera sea más fuerte. Entonces, oxígeno no necesita facilitador. Agua entra por osmosis, pero depende del sodio y del potasio. Si hay muchísimo sodio, pues el agua no va a poder entrar porque mi membrana se sella y tiende a dejar la mayor cantidad de líquido afuera y va a entrar el líquido más lentamente y eso hace que se puedan formar un edema más externo. ¿Hasta ahí esa parte va clara? Sí, señora. Perfecto. Luego llegan las grandes macromoléculas o todo lo que nosotros hablamos de los alimentos que mi célula requiere. Las sales que son relacionadas a las minerales entran relativamente fácil por cargas eléctricas de acuerdo a la célula. Las vitaminas, de alguna manera, a veces no necesitan entrar. A veces las vitaminas se pueden quedar externas a la célula porque la célula no las requiere y las requiere más el espacio externo, bien sea por las proteínas externas o bien sea por las sustancias de la matriz, donde requiero las proteínas de sostén adheridas a ellas. Perdón, requiero las vitaminas adheridas a ellas. Algunas vitaminas entrarán, pero ellas tampoco tienen mayor problema para entrar por vía intracelular. El mayor problema lo tenemos con las moléculas pesadas, que son los carbohidratos, que para el caso de la entrada de la célula ya van a ser glucosa, con las grasas, que para el caso de la entrada de la célula van a ser ácidos grasos, y con las proteínas, que cuando ya lleguen acá van a ser aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo primero que la célula va a tomar de carbohidratos, lípidos y proteínas? Los carbohidratos, porque la mitocondria de esta célula, que es lo que hace que la célula trabaje, requiere energía y la energía la puede formar muy rápidamente de la glucosa. Entonces él va a querer que la glucosa entre rápidamente. Entonces mi cuerpo de manera protectiva tiene un sistema endocrino que facilita que la glucosa entre fácilmente y que es mandarla con algo que la célula reconozca. ¿Cómo se llama ese algo? Insulina. Entonces la glucosa va pegadita a la insulina, llega a la membrana tiene receptores de insulina y dice, ah, es la señora insulina y viene con su amiga glucosa, los receptores de membrana reconocen la insulina, abren las paredes, los carbohidratos entran porque vienen con insulina. Cuando un personaje tiene resistencia a la insulina, a estos receptores se les olvida que conocen la insulina. Entonces, cuando el carbohidrato llega y quiere entrar, pues no entra, porque esto no me está reconociendo la insulina y si no me reconoce la insulina, pues el carbohidrato no entra. ¿Y qué va a pasar? Que la glucosa se me va a quedar acá, va a aumentar el peso acá, va a aumentar los fluidos acá y se vuelve una carga para este sistema al punto que mi arteria ya deja de depositar tanta glucosa y sigue manteniéndola por el sistema arterial y comienza a hacer daños de pared arterial. Bien sea porque tengo una resistencia, el cual el factor se puede corregir, porque yo puedo recordarle a los receptores de membrana que ellos sí reconocen la insulina y que sí puede entrar la glucosa, que sería lo que hace la menformina, o cuando ya mi paciente es diabético y ya no produzco glucosa, pues que se aplique glucosa de manera adicional, perdón, que se aplique insulina de manera adicional y mandar la insulina por vía sanguínea para que busque las glucosas y vuelva a llegar a estos receptores y estos receptores lo vuelvan a reconocer. Por ende, cualquier paciente con resistencia a insulina y cualquier paciente diabético va a tender a ser edematoso, porque ese carbohidrato, esa glucosa, se mantiene dentro del espacio líquido y se va a mantener dentro del espacio sanguíneo. ¿Hasta ahí voy clara? Sí, señora. Luego llegan los ácidos grasos, pero resulta que los ácidos grasos, aunque no entran inmediatamente, mis membranas son lipofílicas, quiere decir que todo lo que sea grasa lo reconocen, lo dejan pasar, por eso los ácidos grasos no se quedan fuera de la célula y hay células que son más afines a retener esos ácidos grasos, como serían los adipocitos. Sin embargo, todas las células de mi cuerpo tienen esa transfusión molecular. Perfecto. Entonces los ácidos grasos entran. Sin embargo, mi célula tiene un sistema completamente autónomo, como cuando uno se siente lleno y dice, yo ya no quiero más. Y podrá llegar a un punto que si yo comí muchos ácidos grasos, podrá llegar a un punto en que mi célula dice, yo ya no requiero tanto, ya no quiero, se van a quedar en este espacio y van a ser transportados por el sistema linfático y miramos a ver si lo requieren en otra parte.
pero los ácidos grasos relativamente entran fácilmente a la célula. Y llegan las proteínas. ¿Qué pasa con las proteínas? Las proteínas no tienen receptores en la membrana. Las proteínas no llegan a esta membrana y dicen receptores de membrana, ¿cuál de los receptores los reconoce? Pero mi célula sabe que requiere la proteína. Luego activa algunas enzimas, activa algunos productos para informarle a esta membrana que tiene que entrar la proteína. Pero como tiene que activar un sistema metabólico para poder entrar esa proteína, pues resulta que la mitocondria de la célula tiene que activar energía para que esta proteína pueda entrar. Si la proteína llegó con un carbohidrato, pues chévere, él toma la energía, parte de la energía de la glucosa para entrar. Si la proteína llegó con un ácido graso, pues él toma de una vez la energía de los ácidos grasos y le ayuda a entrar. Si la proteína llegó sola, que es lo que sucede, por ejemplo, en una dieta paleolítica, pues nada, toda la proteína va a tratar de entrar y el recurso energético va a ser tomado de las vacuolas grasas porque no hay energía por ninguna parte para que pueda entrar. Entonces, claro, si yo hago una dieta paleolítica y yo lo único que como es carne y pollo y huevos, pues seguramente yo voy a bajar de peso. ¿Por qué? Porque seguramente mi célula va a sacar a gastar sus recursos energéticos para que esa proteína pueda entrar. Pero la célula tiene los mismos topes, es decir, que la célula dice, uy, esta vieja comió demasiada proteína, no toda la proteína la va a utilizar y esas proteínas también tienden a quedar en este espacio vacío si son un excedente. Y si yo tengo un excedente alimenticio de las tres, me comí una hamburguesa con una carne súper grande, con un pedazo de queso que tenía grasa, con la carne que tenía grasa, pero también comí pan, pero también comí salsas y me comí una Coca-Cola, pues imaginen el exceso que yo voy a tener en este espacio y la célula va a decir, yo como un poquito, ya no quiero más, y aquí va a haber un peso. Entonces, si yo tengo obesidad por mala alimentación, pues también voy a tener un edema porque siempre estoy comiendo en exceso y por fuera está sobrando demasiada cantidad de sustancia y al sobrar tanta sustancia, la presión de este espacio se va a aumentar. Si se aumenta la presión de este espacio por factores alimenticios, pues la presión que aumenta acá se ve reflejada en mi presión arterial se ve reflejada en mi presión cardíaca y por eso los pacientes que tienen excesos intersticiales, que pueden ser obesos, podrían llegar a ser hipertensos. Entonces un paciente hipertenso podría ser hipertenso por aumento de presión acá y mala alimentación, por aumento de sodio acá y el sodio aumenta la presión arterial allá y obviamente con unos factores intrínsecos propios. Pero lo que quiero que entiendan es que la célula no recibe todo, sino mucho de eso podría quedar por fuera. El problema es cuando queda por fuera, está aumentando el peso que existe acá por fuera. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Hasta ahí me comprendieron? Entonces, ese aumento que hace Sí. periférico me va a aumentar la tensión arterial. ¿Un drenaje linfático favorece la tensión arterial? Sí, porque voy a movilizar fluidos y voy a evitar que la presión aumente y que mi arteria pueda ser influenciada por esa tensión. Adicionalmente, el drenaje linfático siempre baja la tensión arterial. ¿Le puedo hacer drenaje al paciente hipertenso? Total, y le va a ser beneficioso. ¿Le puedo hacer por esta premisa drenaje a un paciente obeso? Total, y puede reducir volumen porque voy a mover esas macromoléculas que se están quedando capsuladas allí. ¿Le puedo hacer drenaje a un paciente diabético? Total, porque el paciente diabético siempre tiene éxtasis vascular periférico. ¿Le puedo hacer drenaje linfático a un paciente resistencia a la insulina? Total, y le estoy aportando para su patología porque le estoy ayudando a que mueva el exceso que no está entrando. No le estoy curando la patología, pero estoy manteniendo el equilibrio periférico, que es lo que el paciente pueda necesitar. Por eso, si mi paciente es obeso, si mi paciente es resistente a la insulina, si mi paciente es hipertenso o es un paciente diabético, pues, ¿qué le digo yo? Camine lo que más pueda, no porque pierda peso, no porque el gasto calórico sea importante, sino porque si él camina, él va a mantener equilibrio su sistema linfático, va a mejorar su sistema arterial y va a evitar generar condiciones colaterales. Ahora sí es claro. Sí, señora. Perfecto. Entonces vamos a dejar hasta allí. El día lunes continuamos con esta parte teórica para terminar esta parte teórica. Y ya yo creo que en la próxima clase iniciaremos lo que serán las técnicas de drenaje. El lunes alcanzaremos a iniciar unas y ahí iremos. Recuerden que en la clase del miércoles de la otra semana no se va a dar. La próxima semana tendremos clase lunes y viernes. Yo ya les paso el cronograma como quedó actualizado. ¿Listo, chicas?
Muchísimas gracias, bendiciones por haber aceptado esta capacitación y espero que entre todas podamos aprender un montón y que les pueda aportar para que ustedes puedan comprender muchas cosas que le van a poder sacar el potencial a todos los sistemas de drenaje que ustedes puedan hacer. Muchísimas gracias por haberse conectado y que tengan excelente noche. Chao, chao. Gracias, Jimena. Doctora Jimena, gracias. Muchas gracias, Jimena. Gracias, chao, chao.